Lo siento, Angela, tengo que seguir órdenes. Antes de que pudiera decir más, el manejador señaló que el perro había encontrado algo. El perro comenzó a ladrar fuerte, y el corazón de Reed se hundió. Se dio cuenta de que esto podría escalar rápidamente. Tenemos que moverla al coche patrulla, le ordenó al manejador. Angela dio un paso atrás, su mano todavía levantada. Por favor, detective, usted me conoce, déjeme ir, no soy un criminal. Reed sintió que su resolución vacilaba, no quería lastimar a Angela. Especialmente no ahora, pero su entrenamiento y la necesidad de mantener el orden se apoderaron. Angela, por favor, solo ven con nosotros, tenemos que llevarte para interrogarte. Mientras Reed comenzó a guiar a Angela hacia el coche patrulla, no pudo evitar sentir una sensación de pavor. La forma en que lo miraba con confianza y miedo mezclados lo hizo dudar. Quería darse vuelta para ayudarla, pero sabía que no podía desafiar su deber. De repente, Angela se apartó creando distancia entre ellos. No puedo creer que esto esté pasando, susurró. Después de todo lo que le hiciste a mi familia. Se detuvo en seco. La mención de su acción pasada lo jodió fuerte. Había tratado de enterrar esos recuerdos para moverse más allá de los errores que había cometido, pero ahora enfrentarse a Angela de nuevo le devolvió todo. La miró a los ojos y vio el dolor y la ira allí. Antes de que pudiera responder, el sonido de las sirenas resonó en la distancia, llegaban más coches de policía, y la situación estaba a punto de intensificarse. Reed sabía que tenía que tomar una decisión, quedarse y afrontar las consecuencias de sus acciones, o seguir las órdenes y detener a Angela. Respiró profundamente tratando de calmarse. Angela, por favor, entiende que hago esto porque tengo que hacerlo. Angela negó con la cabeza, las lágrimas brotaron de sus ojos. Tiene que haber otra manera. Thomas, puedes ayudarme, sabes quién soy. Reed sintió un destello de esperanza, pero sabía que era fugaz. Ojalá pudiera, pero no puedo. Tengo que seguir la ley. Cuando llegaron los refuerzos, Reed sintió que la tensión aumentaba. Podía ver la determinación en los ojos de Angela, la creencia de que todavía podía hacer las cosas bien, pero también vio el miedo. Saber que sus acciones podrían cambiar su vida para siempre. Justo cuando Reed estaba a punto de dar un paso atrás y dejar que la unidad K9 tomara el control, Angela hizo un movimiento repentino, extendió la mano tratando de agarrar su brazo. Reed tiró instintivamente lejos, pero en ese momento de resistencia algo se rompió. La unidad K9 perdió el control y el perro se lanzó hacia Angela. El nuevo entrenamiento entró en acción, y antes de que pudiera reaccionar sintió un dolor agudo cuando el perro mordió el costado de Angela. Trató de mantener la situación unida, pero el miedo y el caos lo abrumaron. En su pánico, Reed agitó su puño golpeando violentamente a Angela en la cara. El tiempo pareció ralentizarse cuando Angela cayó al suelo, su cuerpo se derrumbó. Por el impacto, Reed se quedó allí respirando pesadamente mirando lo que había hecho. La realidad de la situación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Había lastimado a alguien que alguna vez le importó, alguien inocente. Los sonidos de los otros oficiales corriendo y llenaron el aire, pero Reed apenas podía escucharlos. Todo en lo que podía concentrarse era en Angela tirada en el suelo. Sus ojos miraban fijamente al cielo. Sintió una oleada de arrepentimiento y confusión, inseguro de cómo manejar las consecuencias de sus acciones. Cuando llegaron los paramédicos para atender a Angela, Reed sabía que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. La noche tranquila en Oakwood Heights acababa de convertirse en una escena de agitación, y el desamor preparaba el escenario para el difícil viaje que se avecinaba. El aire de la noche estaba cargado de tensión cuando el detective Thomas Reed se acercó a Angela Brooks. Su placa estaba inclinada bajo la parpadeante luz de la calle, un símbolo de autoridad que Angela había llegado a temer. Los pasos de Reed eran pesados. Sus ojos estaban fijos en Angela con una mezcla de sospecha y determinación. El tranquilo timón del vecindario solo se rompía con los sonidos distantes del tráfico y el ladrido ocasional de un perro. Ahora y entonces, se sumaba a la atmósfera incómoda. Angela ajustó su bolso nerviosamente. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre hinchado. Miró a su alrededor sintiendo la presencia de Reed antes de verlo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por miedo sino por el peso de los recuerdos pasados que amenazaban con resurgir. Se había mudado a este vecindario con la esperanza de un nuevo comienzo, pero esta noche esos viejos temores se reavivaron. Reed se detuvo a unos metros de distancia. Su postura era autoritaria pero agresiva. «Señora, ¿puedo ver alguna identificación?», exigió su voz firme e inquebrantable. Angela respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Metió la mano en su bolso sacando lentamente su identificación y entregándosela a Reed sin decir palabra. Reed examinó la identificación entrecerrando los ojos. «¿A dónde vas a esta hora?», preguntó, su tono implicando que no creía su respuesta. Angela tragó saliva con fuerza, se le secó la garganta. «Solo me dirijo a casa de mi cita prenatal», respondió suavemente esperando que su actitud tranquila calmara la situación, pero Reed no estaba convencido. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban en un área aislada. Antes de hablar de nuevo, «Este vecindario ha tenido problemas con merodeos y actividades sospechosas. Necesito asegurarme de que todo esté bien». Sus palabras goteaban.
Con descendencia, un tono que Angela había escuchado demasiadas veces antes. Angela sintió que se le formaba un nudo en la garganta, había escuchado acusaciones similares, vio como otros como ella eran tratados con sospecha injustificada. No estoy causando ningún problema, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, solo quiero ir a casa. Reed dio un paso invadiendo más cerca su espacio personal. Voy a tener que pedirte que te hagas a un lado por un momento. Su mano alcanzó su radio haciendo señales para refuerzos. Los ojos de Angela se lanzaron a las sombras, donde esperaba que nadie viniera en su ayuda. Detective, por favor, suplicó. Sus ojos, encontrándose con los de él por un breve momento, hubo un destello de algo en su mirada, pero fue rápidamente enmascarado por un desapego profesional. Estoy embarazada, no necesito ningún problema esta noche. La mandíbula de Reed se tensó. ¿Embarazada o no? Tengo un trabajo que hacer. Metió la mano en su cinturón y sacó un par de esposas. El metal tintineó siniestramente. Angela dio un paso atrás, cauteloso. Su cuerpo se movió instintivamente para proteger su vientre. No hay razón para hacer esto, dijo su voz temblando. Antes de que Reed pudiera responder, el sonido distante de una unidad K9 de la policía, acercándose, resonó a través del callejón. La llegada repentina del adiestrador de perros y el perro grande e intimidante aumentaron la tensión. El corazón de Angela se aceleró cuando se dio cuenta de que la situación estaba aumentando más allá de su control. Mientras la unidad K9 más cerca, Angela vislumbró algo familiar en la expresión de Reed. Una sombra de reconocimiento pasó por su rostro, una grieta momentánea en su actitud severa. Ella se congeló. Una oleada de recuerdos inundaron su mente. Reed no era solo un detective, era alguien de su pasado, alguien que había causado a su familia un dolor inmenso. Reed notó el cambio en el comportamiento de Angela, el cambio sutil en su postura. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz más suave, ahora traicionando su agresión anterior. Angela respiró profundamente, reuniendo el coraje para hablar. ¿Te conozco?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Reed vaciló, su mano todavía agarrando las esposas. ¿De qué estás hablando?, respondió tratando de ocultar su inquietud. Angela dio un paso adelante. Sus ojos nunca dejaron los suyos. Estabas allí la noche que mi familia fue obligada a salir de nuestra casa. Fuiste parte de esa redada. La fachada de Reed comenzó a desmoronarse, el peso de sus acciones pesando sobre él. Miró hacia otro lado, luchando por mantener la compostura. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró, su voz apenas audible. Ya no soy la misma persona. Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas, una mezcla de ira y dolor. No es la misma persona, nos separaste, nos quitaste todo. Ella, su voz se quebró, el dolor evidente en cada palabra. Quería hacerle entender a Reed la profundidad de su sufrimiento, pero las palabras parecieron caer en oídos sordos. Reed dio un paso atrás, su mano todavía sosteniendo las esposas sin apretar. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo, su voz distante. La unidad K9 se acercó al perro, olfateando el aire, sintiendo la tensión. Angela retrocedió, su mente acelerada al darse cuenta de que esta confrontación era más que una parada de rutina. Mientras el manejador intentaba controlar al perro, Reed le sonrió a Angela con una mezcla de arrepentimiento y frustración. Tienes que calmarte, insistió, aunque sus ojos delataron su conflicto interno. Angela negó con la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo puedo calmarme cuando eres la razón por la que mi vida se desmoronó? El agarre de Reed en las esposas se apretó momentáneamente antes de soltarlas, alejándose de Angela. Mira, no quiero hacer esto, admitió, su voz se quebró, pero tengo órdenes. Sus ojos se lanzaron a la unidad K9, que se acercaba, un reconocimiento silencioso de que la situación se estaba saliendo de su control. Angela sintió una oleada de desesperación. Tiene que haber otra manera, suplicó, su voz resonando en las paredes del callejón. Solo estoy tratando de proteger a mi bebé, por favor, no hagas esto más difícil. Reed parecía desgarrado, el conflicto evidente en su postura. Miró su radio, la orden de proceder pesando sobre él. Lo siento, susurró, un dejo de tristeza en su voz, pero tengo que seguir el protocolo. Antes de que Reed pudiera tomar más medidas, un ruido repentino al final del callejón desvió la atención de todos. Un grupo de residentes del vecindario había llegado, alertados por la conmoción. Sus voces se levantaron en protesta, exigiendo saber qué estaba pasando. Las prisiones de los miembros de la comunidad agregaron una nueva capa de complejidad a la situación ya tensa. Uno de los residentes, una mujer de mediana edad, con una fuerte presencia, dio un paso adelante. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, sus ojos fijos en Reed. ¿Por qué estás acosando a Angela? Su tono era firme y protector, hizo que Reed se detuviera. El apoyo de la comunidad a Angela era claro, y Reed sintió que la presión aumentaba por todos lados. Reed miró entre Angela y la multitud reunida. El peso de sus acciones pasadas lo presionaba. Sabía que cualquier agresión adicional no solo intensificaría la situación, sino que también reabriría viejas heridas que muchos en la comunidad aún estaban sanando. De la unidad K9 parecía sentir el cambio en la dinámica. El perro ahora estaba quieto, inseguro de su próximo movimiento. Angela aprovechó este momento de distracción para encontrar su voz nuevamente. Por favor, déjame ir, rogó. Sus ojos se encontraron con los de la mujer que había hablado. La mujer asintió levemente. Su apoyo era evidente. No está causando ningún problema. Déjala ir. El detective Reed sintió un dolor de culpa. La comprensión del apoyo de la comunidad a Angela intensificó su lucha interna. Siempre había visto su trabajo como hacer cumplir la ley, pero ahora se enfrentaba al costo humano de sus acciones.
El adiestrador del perro miró a Reed en busca de instrucciones, pero Reed vaciló. Las líneas entre el deber y la conciencia se desdibujaron de repente. El sonido de las sirenas resonó en la distancia, señalando la llegada de más oficiales. La situación estaba empeorando rápidamente y Reed sabía que tenía que tomar una decisión. La llegada de más oficiales de policía significaba que la situación podría volverse hostil rápidamente, especialmente con los miembros de la comunidad ya presentes y agitados. Reed respiró profundamente, su mente corría para encontrar una resolución que no dañara más a Angela ni dañara su ya tensa relación con la comunidad. Está bien, dijo finalmente con la voz vacilante. Lo siento por el malentendido. Eres libre de irte. Soltó a Angela de las esposas. Sus acciones ahora contradecían su postura anterior. Angela se puso de pie lentamente, su cuerpo temblaba por la terrible experiencia. Gracias, susurró. Su gratitud era palpable. Los miembros de la comunidad comenzaron a dispersar su apoyo por Angela. Reed observó cómo Angela se alejaba, su corazón pesado por el arrepentimiento y el peso de sus acciones pasadas resurgieron. Cuando Angela desapareció en la noche, Reed se volvió para enfrentar a los oficiales que se acercaban. Sabía que este encuentro dejaría una marca en ambos, un recordatorio de los problemas profundamente arraigados que plagaban sus interacciones. El adiestrador de perros se acercó. Reed le dio una mirada cómplice. ¿Está bien, detective?, preguntó en voz baja. Reed asintió lentamente. Su mente todavía se tambaleaba por la confrontación. Sí, respondió aunque la verdad estaba lejos de serlo. El encuentro con Angela había reabrió viejas heridas que lo hicieron cuestionar la esencia misma de su deber y el impacto de sus acciones en la comunidad que juró proteger cuando los oficiales tomaron el control de la situación. Reed no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo. Las sombras del pasado se cernían grandes y sabía que enfrentarlas requeriría más que una simple disculpa. El caballero había revelado grietas en su armadura, grietas que ya no podían ignorarse. Mientras tanto, Angela encontró un momento de consuelo en el apoyo de su comunidad. El miedo y la angustia que sentía se atenuaron con la fuerza de quienes la rodeaban, lo que reforzó su determinación de buscar justicia. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que no estaba sola en su lucha. Reed vio a Angela dejar la imagen de un paso decidido se grabó en su mente y se dio cuenta de que para seguir adelante tendría que enfrentarse a su pasado y a las acciones que habían causado tanto dolor. La noche había cambiado algo fundamental dentro de él, un cambio que prepararía el escenario para los acontecimientos que vendrían cuando el callejón volvió a su estado tranquilo. La tensión persistente se disipó lentamente, pero las semillas del conflicto se habían sembrado y el camino hacia la resolución estaba plagado de desafíos. Reed sabía que no podía deshacer el pasado, pero tal vez con tiempo y esfuerzo podría encontrar una manera de enmendar y reconstruir la confianza que había roto. La confrontación con Angela había sido un punto de inflexión, un momento de ajuste de cuentas que los obligaría a ambos a enfrentar los problemas profundamente arraigados de raza, autoridad y justicia. La noche estaba lejos de terminar y el viaje hacia la curación y la comprensión apenas había comenzado. Angela Brooks estaba sentada tranquilamente en el pavimento duro y frío del callejón. Su respiración era pesada y desigual. El aire de la noche estaba denso por la tensión mientras el detective Thomas Reed estaba de pie sobre ella. Su expresión era una mezcla de sospecha y autoridad. Las luces intermitentes del coche patrulla arrojaban sombras inquietantes a su alrededor, hacían que la escena pareciera casi surrealista. La mano de Reed se cernió cerca de su radio, dudando antes de volver a hablar. Angela, necesito que me expliques por qué estás fuera tan tarde, no es seguro aquí. Angela levantó la vista con los ojos cansados pero decididos. Estaba volviendo a casa de mi cita prenatal, mi bebé está casi listo, detective, no tengo nada que ocultar. Los ojos de Reed se entrecerraron, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera mirando antes de inclinarse más cerca. Cita prenatal, momento oportuno, ¿no crees que hemos tenido informes de actividad sospechosa en esta área? ¿Te importaría explicarlo? Angela respiró profundamente, reuniendo fuerzas. Entiendo por qué estás preocupado, pero te aseguro que no estoy involucrado en nada. Por favor, déjame ir, tengo una familia de la que cuidar. La mandíbula de Reed se tensó, no estaba convencido. Tomó su radio, listo para pedir refuerzos en la unidad K9, tendré que pedirte que te quedes aquí hasta que podamos verificar tu historia. Mientras Reed se movía para hacer la llamada. Los ojos de Angela parpadearon con reconocimiento. Espera, dijo suavemente su voz vacilante, ¿me conoces? Reed congeló su mano en el aire. El nombre que le vino a Angela fue uno que no esperaba. Angela Brooks, preguntó con cautela. Ella asintió lentamente. Si estuviste involucrada en el caso de mi familia hace unos años. La expresión de Reed cambió de sospecha a algo más complicado. Culpa, quizás los recuerdos que había tratado de enterrar regresaron.
Corriendo, el padre de Angela había sido atacado injustamente, lo que llevó al desplazamiento de su familia de su hogar. Reed había sido parte del equipo que llevó a cabo la redada, una redada que cambió la vida de Angela para siempre. Angela, continuó su voz firme, a pesar del dolor que debió haber sentido, mi padre no se merecía eso, mi familia sufrió por lo que pasó esa noche, he estado tratando de reconstruir mi vida desde entonces. Reed miró hacia otro lado luchando con sus emociones, había seguido el protocolo, pero ver a Angela aquí ahora tan vulnerable y real lo hizo cuestionar todo. Yo no me di cuenta, dimití en voz baja. Antes de que Angela pudiera responder, el sonido de las sirenas resonó a través del callejón. El superior de Reed estaba llegando y con él vino la unidad K9. El superior de Reed se apresuró a dejar que sus errores pasados salieran a la luz ahora, no cuando las cosas ya se estaban saliendo de control. Reed se obligó a mantenerse profesional. Necesitamos seguir el procedimiento, dijo con firmeza, tratando de dejar de lado los recuerdos y concentrarse en la tarea en cuestión. Angela se puso de pie lentamente, su fuerza menguaba. Por favor, detective, no soy una amenaza, déjame ir. Reed miró a su superior, quien se acercó con una expresión severa. Reed, ¿qué está pasando aquí? Reed se giró para mirar a su superior, tratando de ocultar su confusión interna. Tenemos una situación, esta mujer está en un área restringida y necesitamos asegurar la escena. Su superior asintió, sacando un par de esposas, incluso si está embarazada, tenemos protocolos para esto. Angela dio un paso atrás, el miedo era evidente en sus ojos. Solo estoy tratando de llegar a casa, mi bebé me necesita. La resolución de Reed comenzó a desmoronarse. Podía ver la desesperación en el rostro de Angela, recordándole las consecuencias de sus acciones de hace años, pero el deber llamó y él sabía que tenía que seguir las órdenes, sin importar cuánto le había dolido. Como la unidad K9 se acercó, la tensión en el aire se espesó, el perro entrenado para detectar cualquier signo de amenaza comenzó a olfatear alrededor de Angela. El oído de Reed golpeó su pecho, dividido entre sus responsabilidades y los recuerdos inquietantes de sus fechorías pasadas. De repente, el perro dejó escapar un ladrido feroz lanzándose hacia Angela. El tiempo pareció ralentizarse cuando Reed se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, extendió la mano instintivamente para detener al perro, pero fue demasiado tarde, el caos estalló en un instante. El intento de Reed de controlar la situación solo empeoró las cosas. En la conmoción, perdió el equilibrio y golpeó a Angela. La fuerza de su acción la envió al suelo, la sangre brotó de un hematoma profundo en su costado y Reed vio con horror cómo Angela intentaba protegerse del ataque. El callejón quedó en silencio a excepción de los sonidos distantes de la ciudad. Angela estaba inmóvil, su respiración era superficial y desigual. Reed se quedó congelado, la culpa y el miedo lo invadieron mientras miraba a la mujer que una vez conoció. Los paramédicos llegaron rápidamente corriendo al lado de Angela. Las luces intermitentes de la ambulancia reflejó la confusión dentro de la mente de Reed. Sintió un pago de responsabilidad al saber que sus acciones habían causado un daño irreparable cuando los paramédicos cargaron a Angela en la ambulancia. Reed extendió una mano desesperado por ofrecer alguna forma de consuelo, pero el dolor en los ojos de Angela era un duro recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Observó impotente cómo la ambulancia se alejaba a toda velocidad. Llevó a Angela al hospital y lo dejó solo con su culpa. La noche pareció extenderse eternamente mientras Reed estaba en el callejón lidiando con el peso de sus decisiones. Los recuerdos de sus errores pasados inundaron cada uno como un recordatorio de las vidas que había impactado. Siempre había creído que estaba cumpliendo con su deber, pero ahora lo cuestionaba todo. El teléfono de Reed vibró en su bolsillo y lo devolvió a la realidad. Miró la pantalla para ver un mensaje de su superior exigiendo un informe completo sobre el incidente. Reed sabía que su carrera estaba en juego, pero lo más importante era que no podía deshacerse de la sensación de que había fallado Yanga de la peor manera posible mientras caminaba de regreso a su patrulla. Reed no pudo evitar, pero piensa en la injusticia que Angela había enfrentado en el papel que había desempeñado en la perpetuación de ese ciclo. Se juró en silencio a sí mismo que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas, incluso si eso significaba enfrentar a sus propios demonios y las repercusiones de su departamento. Pero cuando se acercó a su cara, una figura salió de las sombras mirándolo atentamente. Era alguien que Reed no esperaba ver, otro oficial de su equipo, un colega en el que había confiado durante años. La mirada en los ojos del oficial era de sospecha y acusación, insinuando secretos que podrían desentrañar todo lo que Reed creía saber. El corazón de Reed se aceleró cuando se dio cuenta de que la noche estaba lejos de terminar. La revelación de sus acciones pasadas era solo el comienzo, y ahora tenía que navegar por las peligrosas aguas de la confianza y la traición dentro de sus propias filas. El peso de sus elecciones lo presionaba, dejándolo inseguro de lo que deparaba el futuro cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer, arrojando un pálido golpe sobre la ciudad. Reed sabía que su viaje hacia la redención recién había comenzado. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero estaba decidido.
para enfrentarlos de frente impulsado por la esperanza de que finalmente pudiera enmendar los errores que había cometido. Las sombras del callejón parecían persistir, un recordatorio constante de la oscuridad que necesitaba superar con cada paso que daba hacia su patrulla. Reed sintió la carga de sus acciones pesadas sobre sus hombros, pero también un destello de resolución chispeando dentro de él. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar para dar forma a un futuro mejor para sí mismo, para Angela y para la comunidad a la que una vez había defraudado. Cuando llegó a su auto y se preparó para alejarse, Reed miró hacia atrás una última vez y vio el callejón vacío donde había sucedido tanto. Respiró profundamente, preparándose para las batallas que se avecinaban, sabiendo que el camino a la redención sería largo y arduo, pero por primera vez sintió una sensación de propósito que lo guiaba hacia adelante, empujándolo a enfrentar su pasado y luchar por un futuro donde la justicia y la igualdad realmente prevalecieran. El detective Thomas Reed estaba tenso, su corazón latía con fuerza mientras el sonido de pasos pesados se acercó a la unidad K9. Estaba aquí, y sabía que la situación estaba a punto de empeorar. Angela Brooks lo miró con miedo en sus ojos, su vientre hinchado le recordaba su vulnerabilidad. Reed respiró profundamente tratando de mantener la compostura. ¿Todo bien? Equipo, le ordenó su voz firme pero temblorosa. Tenemos que ponerla bajo custodia, asegurar el área. Angela dio un paso atrás, sus manos levantadas en un gesto pacífico. No soy una amenaza, suplicó, por favor, solo quiero ir a casa. Pero Reed no estaba escuchando la presión de sus superiores, y la necesidad de seguir el protocolo pesaba mucho sobre él. Hizo una señal a la unidad K9, y el adiestrador liberó al perro entrenado. El perro comenzó a olfatear el aire, su nariz se movió al detectar el olor de Angela. Los ojos de Angela se movieron rápidamente buscando una manera de escapar. Reed podía ver el pánico aumentando en ella. Cuando el perro comenzó a acercarse, sintió un nudo en el estómago apretarse. ¿Era esto realmente lo correcto? Quédate quieto, ordenó Reed tratando de sonar autoritario. No hagas ningún movimiento repentino. El perro ladró suavemente, un sonido de advertencia que hizo que Angela se estremeciera. Dio otro paso atrás, sus movimientos lentos y vacilantes. Reed sintió un dolor de simpatía, pero lo dejó de lado. Tenía un trabajo que hacer. De repente, Angela tropezó, su pie atrapándose en una piedra suelta, cayó al suelo gritando de dolor. El perro se lanzó hacia adelante, mostrando los dientes, y Angela instintivamente levantó las manos para protegerse. Reed vio todo desarrollarse en cámara lenta. Detenga al perro, gritó, pero su voz se quebró bajo el peso del momento. El manejador luchó por recuperar el control del animal, pero el caos era demasiado. En la confusión, Reed perdió el equilibrio y su frustración se desbordó. Sin pensar, su puño conectó con el costado de Angela. El tiempo pareció detenerse cuando Angela gritó, agarrándose el vientre. Reed dio un paso atrás. El horror lo invadió cuando vio el dolor en sus ojos. El perro finalmente se apartó, gruñendo en voz baja, sintiendo la tensión en el aire. Los paramédicos llegaron rápidamente corriendo al lado de Angela, revisaron sus signos vitales y comenzaron a estabilizarla, pero el daño ya estaba hecho. Reed miró impotente mientras la levantaban en una camilla, su cuerpo temblaba de cada respiración. El vecindario había comenzado a juntarse, atraído por el ruido y la conmoción. Susurros y murmullos se extendieron rápidamente, ojos llenos de ira y tristeza. Reed sintió el peso de las escaleras, el juicio silencioso presionándolo. Llamen, les dijo a los paramédicos, su voz apenas por encima de un susurro. Necesitamos documentar todo. Mientras se llevaban a Angelo, Reed permaneció en la escena, su mente acelerada. No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Realmente había dejado que sus emociones se apoderaran de él, o todo esto era parte del sistema que estaba tratando de mantener? Un niño dio un paso adelante, sus ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. ¿Está bien, señorita?, preguntó suavemente. Reed quería acercarse para consolarla, pero no sabía qué decir. En cambio, asintió lentamente. Lo siento, se las arregló para decir. La multitud comenzó a dispersarse, pero la tensión permaneció en el aire. Reed sintió una mano en su hombro y se giró para ver a su compañero, el oficial Daniels, mirándolo con preocupación. ¿Qué acaba de pasar? Tom Daniels, preguntó, su voz llena de preocupación. Reed negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No se admitió que no quise decir antes de que pudiera terminar. Una voz fuerte cortó el silencio. Esto es inaceptable. Un líder comunitario, el alcalde Jenkins, había llegado. Su rostro estaba enrojecido de ira. Necesitamos respuestas, y las necesitamos ahora. Reed se enderezó sintiendo que la presión aumentaba. Alcalde Jenkins, solo estaba haciendo mi trabajo, respondió tratando de mantener su voz firme. El alcalde Jenkins dio un paso más cerca, sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Dice tu trabajo o el trabajo de un sistema sesgado que ataca a personas inocentes. Angela Brooks está embarazada y asustada, y usaste una fuerza excesiva contra ella. Reed sintió que sus mejillas ardían de vergüenza, abrió la boca para defenderse, pero no salieron palabras. La multitud a su alrededor se hizo más grande, las voces se alzaron en acuerdo con el alcalde. De repente, un teléfono sonó fuerte en medio de la multitud. Alguien había grabado todo el incidente y lo estaba transmitiendo en vivo en las redes sociales. El video mostraba a Angela siendo agredida, el caos de la unidad K9 y el lamentable puñetazo de Reed. El corazón de Reed se hundió cuando vio las reacciones en línea de indignación. Apoyo a Angela.
y condena de sus acciones. El video se volvió viral en minutos, encendiendo una tormenta de críticas y demandas de justicia. Mira esto, alguien gritó mostrando su teléfono a un vecino. Él acaba de golpearla. Reed sintió sudor frío brotar de su frente. Él sabía que su carrera estaba en juego, y peor también lo estaba la confianza de Angela en él. Miró a su alrededor viendo el dolor y la ira reflejados en los rostros de todos, mientras el humor de la multitud cambiaba de preocupación a ira. Reed se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Había cruzado la línea dejando que sus prejuicios y miedos tomaran el control. Ahora no había vuelta atrás. El oficial Daniels colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Reed. Tenemos que volver a la estación, dijo en voz baja. Esto es más grande que nosotros ahora. Reed asintió sintiendo el peso de sus acciones cayendo sobre él. Se alejó de la escena, su mente corriendo con arrepentimiento y confusión. Los rostros de las personas a las que había lastimado y las vidas que había impactado pasaron ante sus ojos. En la seguridad del coche patrulla, Reed se sentó en silencio repitiendo los eventos una y otra vez en su mente. No podía escapar de la imagen del dolor de Angela o la furia de la comunidad. Se preguntó cómo había dejado que las cosas se intensificaran tan rápida y violentamente mientras el auto se dirigía a la estación. Reed sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las decisiones que tomara a continuación determinarían no solo su destino sino también el futuro de quienes lo rodeaban. Podía sentir la tensión creciendo, sabiendo que este era solo el comienzo de una batalla mucho más grande contra los prejuicios profundamente arraigados que plagaban su comunidad. Reed miró a Daniels, que estaba mirando por la ventana pensativamente. Tenemos que hablar. Daniels dijo después de un momento de silencio, esto ya no se trata solo de protocolo, se trata de confianza. Reed suspiró profundamente sintiendo la enormidad de la situación presionándolo. Lo sé, respondió en voz baja. Cometí un error cuando llegaron a la estación. Reed se encontró con un aluvión de preguntas y preocupaciones de sus colegas y superiores. El incidente ya había sido reportado y todos estaban nerviosos. Reed sintió que se estaba ahogando en un mar de acusaciones y dudas en su oficina. Reed se sentó frotando sus sienes con fuerza. Sabía que tenía para enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero no estaba seguro por dónde empezar. La comprensión de que sus prejuicios lo habían llevado a este momento fue una píldora amarga de tragar. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su supervisor, el capitán Harris, un hombre severo pero justo que siempre había presionado a Reed para que fuera lo mejor. Reed, tenemos que discutir lo que pasó esta noche, dijo su tono serio. Reed asintió poniéndose de pie para enfrentar a su capitán. Entiendo, capitán, estoy listo para asumir la responsabilidad. El capitán Harris miró a Reed a los ojos buscando la verdad. Detective, este incidente tiene serias implicaciones, no solo para usted, sino para el departamento en su conjunto. Tenemos protocolos que seguir, y parece que no se cumplieron esta noche. Reed tragó saliva sabiendo que no se podía negar su error. Dejé que mi juicio nublara mis acciones, debería haberlo manejado de manera diferente. El lado del capitán, su expresión se suavizó ligeramente. Tendremos que realizar una investigación completa. Mientras tanto, está suspendido con goce de sueldo en espera del resultado. Esto no se trata solo de un incidente, se trata de confiar en nuestra comunidad. Lugares en Estados Unidos. Reed sintió una oleada de pánico pero trató de mantener la calma. Entiendo, capitán, solo quiero arreglar las cosas. El capitán Harris asintió lentamente. Ese es el primer paso. Ahora ve a casa y reflexiona sobre lo que pasó. Estaremos en contacto. Cuando Reed salió de la oficina, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, miedo y una necesidad desesperada de redención. Sabía que tenía que encontrar una manera de enmendarse no solo por él mismo, sino por Angela y la comunidad a la que había defraudado en este apartamento. Reed se sentó solo en la habitación con poca luz. El peso de sus acciones lo oprimía. No podía dormir. Su mente corría con pensamientos de lo que había hecho y cómo solucionarlo. Pensó en Angela, su hijo por nacer y el futuro que ahora era incierto. Decidido a dar el primer paso para arreglar las cosas, Reed decidió comunicarse con Lisa, la hermana de Angela. Sabía que no sería fácil, pero sabía que necesitaba escuchar su versión de la historia y comprender el impacto total de sus acciones. Después de varios intentos, Lisa aceptó reunirse con él en una cafetería local. Reed llegó temprano, sus manos temblaban levemente mientras esperaba que ella llegara. Cuando Lisa entró aquí, expresión cautelosa pero resuelta, Reed sintió un rayo de esperanza. Gracias por conocerme, Reed comenzó con su voz seria. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero quiero entender qué pasó y cómo puedo enmendarlo. Lisa lo estudió por un momento antes de asentir. Es un comienzo, debes comprender que lo que hiciste no fue solo un incidente aislado, es parte de un patrón más amplio de discriminación y violencia contra las personas negras. Reed escuchó atentamente la verdad de sus palabras. Hundiéndose en mí, me di cuenta de que ahora dejé que mi miedo y prejuicio tomaran el control y lastimé a alguien que no lo merecía. Realmente lo siento. Los ojos de Lisa se suavizaron levemente, pero su postura se mantuvo firme. Lo siento, no es suficiente. Detective, debes asumir la responsabilidad y ayudarnos a luchar contra esta injusticia.
No se trata solo de mí o Angela, se trata de toda nuestra comunidad. Reed asintió sintiendo el peso de sus palabras. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero ser parte de la solución, no el problema. A medida que continuaban hablando, Reed comenzó a ver la profundidad del dolor y la frustración que Angela y su familia habían soportado. Se dio cuenta de que sus acciones no solo habían causado un daño inmediato, sino que también habían reforzado la desconfianza entre la comunidad y la fuerza policial. Decidido a hacer un cambio, Reed decidió hablar sobre su error y abogar por una mejor capacitación y políticas dentro del departamento. Se acercó a sus colegas para compartir su historia y alentarlos a enfrentar sus propios prejuicios lentamente. Reed comenzó a reconstruir su reputación paso a paso. Trabajó en estrecha colaboración con Lee y otros líderes comunitarios, organizando reuniones y foros para abordar los problemas de discriminación y brutalidad policial. Su honestidad y voluntad de cambiar le valieron algo de respeto, incluso cuando el camino a la redención fue largo y desafiante. Mientras tanto, la condición de Angela se estabilizó y comenzó a recuperarse del asalto. La comunidad se unió a su alrededor brindándole apoyo y recursos para ayudarla a ella y a su bebé. Reed se mantuvo en contacto para asegurarse de que Angela recibiera la atención y la asistencia que necesitaba. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el incidente se convirtió en un catalizador para conversaciones más amplias sobre la vigilancia racial y la justicia en la comunidad. Las acciones de Reed inspiró a otros a hablar y exigir cambios, fomentando un sentido de unidad y resiliencia. Una noche Reed recibió una llamada de Lisa. Hay una reunión del ayuntamiento la semana que viene. Ella dijo que necesitamos su ayuda para dirigirse a la comunidad y discutir los pasos que estamos tomando para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. Reed sintió una oleada de determinación. Estaré allí, quiero hacer todo lo que pueda para apoyarlos a ustedes y a la comunidad en la reunión del ayuntamiento. Reed se paró frente a una sala llena sintiendo el peso de las expectativas de todos. Respiró profundamente mirando el mar de caras, algunas llenas de ira, otras con esperanza. Gracias a todos por estar aquí. Reed comenzó con voz firme. Estoy aquí para reconocer mi error y comprometerme a hacer cambios reales dentro de nuestro departamento. Necesitamos trabajar juntos para generar confianza y asegurar que todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. La sala quedó en silencio. Por un momento antes de que estallaran aplausos, una señal de que la honestidad y el compromiso de Reed estaban resonando en la comunidad. Sintió un sentido de propósito sabiendo que este era solo el comienzo de un largo viaje hacia la curación y la justicia. Cuando concluyó la reunión, Lisa se acercó a él con una sonrisa. Lo hiciste bien, Tom, este es un paso en la dirección correcta. Reed asintió sintiendo una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, Lisa, no podría haberlo hecho sin tu guía y apoyo. En los días que siguieron, Reed continuó trabajando incansablemente abogando por cambios de políticas y una mejor capacitación dentro de la fuerza policial. Asistió a talleres sobre sensibilidad cultural y anti-prejuicio, decidido a convertirse en un mejor oficial y una mejor persona. La comunidad comenzó a ver cambios tangibles con nuevas iniciativas destinadas a fomentar el diálogo y el entendimiento entre la policía y los residentes. Los esfuerzos de Reed fueron reconocidos y fue invitado a hablar en varios eventos, compartiendo su historia como una advertencia y un faro de esperanza. Una tarde, cuando Reed salía de una reunión comunitaria, recibió una llamada del capitán Harris. Reed, he estado revisando su progreso y estoy impresionado con los cambios que ha realizado. Me gustaría discutir un papel potencial para usted en nuestro nuevo programa de extensión comunitaria. Reed sintió una oleada de orgullo y alivio. Gracias, capitán, estoy comprometido a generar un impacto positivo. Cuando colgó el teléfono, Reed se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar, pero ya no estaba solo. Con el apoyo de Angela, Lisa y la comunidad, se sintió empoderado para seguir luchando contra las injusticias que alguna vez parecieron insuperables. Esa noche, Reed se sentó junto a su ventana reflexionando sobre los últimos meses. El dolor y el arrepentimiento que había sentido se habían transformado en determinación y esperanza. Sabía que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero estaba listo para ser parte de ese cambio paso a paso. Mientras miraba las luces de la ciudad, Reed sintió un renovado sentido de propósito que tenía en el camino por delante, pero por primera vez creyó que un futuro mejor era posible para él, para Angela y para toda la comunidad. Angela Brooks yacía en el pavimento frío, su respiración era superficial y trabajosa. La noche había pasado mucho tiempo y el dolor del puñetazo del detective Reed era insoportable. Su bebé nonato estaba en riesgo y las calles a su alrededor comenzaban a llenarse de vecinos preocupados mientras los paramédicos corrían a su lado. Las luces intermitentes de su ambulancia arrojaban sombras espeluznantes sobre los edificios cercanos. El detective Reed se quedó atrás mirando cómo se desarrollaba el caos. Sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Las cosas habían ido tan mal. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trataba de procesar la escena frente a él. Llamar a una ambulancia. Necesita ayuda ahora. Reed gritó a sus compañeros oficiales, pero su voz vaciló. Nunca se había sentido tan impotente.
Los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizar a Angela y prepararla para el transporte. La hermana de Angela, Lisa Brooks, llegó momentos después, su rostro pálido de preocupación, había estado esperando ansiosamente, temiendo lo peor. Angela, ¿estás bien? Lisa gritó corriendo al lado de su hermana. Se arrodilló junto a Angela sosteniendo su mano con fuerza. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando vio los moretones y la hinchazón en el cuerpo de Angela. Quédate conmigo, Angela, ayuda. ¿Está aquí? Lisa susurró con la voz quebrada. Reed miró desde la distancia. Culpa. Lo mordía por dentro, sabía que había cruzado la línea, pero las reglas eran las reglas, pero ver el dolor de Angela lo hizo cuestionar todo en lo que creía mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad. El vecindario comenzó a vibrar con rumores, la gente comenzó a reunirse para hablar sobre lo que había sucedido, las redes sociales estallaron con publicaciones y videos. La noticia se difundió rápidamente. La historia de Angela se convirtió en un símbolo de la frustración de la comunidad con la brutalidad policial y el racismo. En la estación de policía, Reed enfrentó el interrogatorio de sus superiores. Reed, explícate, su capitán exigió frustración evidente en su voz. Reed luchó por encontrar las palabras adecuadas, sintiendo el peso de sus acciones presionándolo. Mientras tanto, Lisa estaba decidida a buscar justicia para su hermana, se acercó a amigos y vecinos. Reunió testimonios y evidencia para construir un caso sólido contra Reed y el departamento de policía. Sabía que no sería fácil, pero Angela merecía algo mejor. A medida que el día se convertía en noche, la ira de la comunidad solo se hizo más fuerte, se planearon protestas y se hicieron carteles exigiendo responsabilidad. Reed sintió que la presión aumentaba tanto de sus superiores como del público. Sabía que tenía que tomar una decisión: continúa por este camino o intenta arreglar las cosas esa noche. Mientras Reed estaba sentado solo en su oficina, recibió una llamada de un informante anónimo: encuéntrame en Old Warehouse a medianoche, tengo información que puede ayudarte, susurró la voz del otro lado antes de colgar. Reed dudó, confiando en que un extraño podría ser contraproducente, pero la posibilidad de redención era demasiado tentadora para ignorarla. Decidió arriesgarse con la esperanza de que pudiera reparar el daño que había causado. Mientras se preparaba para irse, su teléfono vibraba con un mensaje de su capitán. Reed, te necesito en mi oficina inmediatamente ahora. Reed sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿En qué se había metido? Miró hacia la oficina, vio la tensión y la preocupación en los ojos de su colega. Reed sabía que, pasara lo que pasara a continuación, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Angelo fue llevado de urgencia al hospital donde los médicos trabajaban incansablemente. Para garantizar la seguridad tanto de ella como de su bebé, la sala de espera estaba llena de caras ansiosas, amigos y familiares esperando buenas noticias. Lisa caminaba de un lado a otro con la mente acelerada con pensamientos de justicia y retribución. Pasaron las horas y finalmente un médico se acercó a Lisa con una expresión solemne. Señora Brooks, su hermana está estable, pero necesitará más tiempo. Hicimos todo lo que pudimos para aliviar el dolor de Lisa, pero duró poco. Sabía que esto era solo el comienzo de una larga lucha. La experiencia de Angela no fue un incidente aislado y Lisa estaba decidida a asegurarse de que no se olvidara. Cuando Angela fue arrestada en el hospital, su mente se desvió hacia los eventos de esa noche. Recordó el miedo, el dolor y la injusticia que sintió, pero también sintió una chispa de esperanza al saber que su hermana y la comunidad se oponían a los errores que se habían cometido. Reed, por otro lado, no podía quitarse la imagen del sufrimiento de Angela. Pasó noches sin dormir reflexionando sobre sus acciones, cuestionando su lealtad al departamento frente a su propio sentido del bien y el mal. La pista anónima pesó mucho sobre él. Un faro de posible redención u otra trampa. A la mañana siguiente estallaron protestas fuera de la estación de policía. La comunidad, alimentada por la ira y el dolor, exigió respuestas y rendición de cuentas. Carteles que decían justicia para Angela y en brutalidad policial. Se sostuvieron voces altas unidas en su llamado al cambio dentro de la estación de policía. Reed enfrentó un escrutinio intenso. Su capitán le informó que estaba bajo investigación por uso excesivo de la fuerza y mala conducta. Reed sintió que las paredes se cerraban al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Mientras tanto, Lisa estaba ganando apoyo de activistas locales y medios de comunicación. Su determinación inspiró a otros a compartir sus historias, creando un poderoso movimiento contra el racismo sistémico y la violencia policial. Cuanto más evidencia reunía, más fuerte se volvía su caso. Una noche, mientras Reed estaba sentado en su oficina con poca luz, recibió otra llamada del informante anónimo: encuéntrame esta noche donde todo lo que sabe será expuesto. La voz amenazó antes de desconectarse. El corazón de Reed se aceleró. ¿Era esta una oferta genuina de ayuda o una amenaza de alguien que buscaba venganza?
Sabía que tenía que tener cuidado, pero la posibilidad de descubrir la verdad era demasiado importante para ignorarla. Cuando cayó la noche, Reed se dirigió al antiguo almacén. La ubicación de la misteriosa reunión, las calles estaban tranquilas, y el único sonido era el zumbido distante del tráfico. Se acercó al edificio con cautela. Su mente se llenó de preguntas y dudas. Dentro de una figura emergió de las sombras. Era un joven llamado Marcus, un ex oficial que había dejado la fuerza después de presenciar la corrupción y el racismo dentro del departamento. Marcus tenía información que podría ayudar a Reed a comprender los problemas más profundos que plagan la fuerza policial. Necesitas ver lo que realmente está sucediendo, dijo Marcus, entregándole a Reed una carpeta llena de documentos y grabaciones. Esto es más grande que solo tu caso, se trata de todo el sistema. Reed abrió la carpeta con los ojos abiertos cuando vio la evidencia de discriminación generalizada y abuso de poder. Fotos, testimonios y grabaciones pintaron una imagen sombría del lado oscuro del departamento. Reed se dio cuenta de que el caso de Angela era solo la punta del iceberg. Mientras absorbía la información, Marcus le advirtió que no querrán que expongas esto. Ten cuidado en quién confías. Reed asintió, entendiendo los riesgos involucrados, pero también sabía que ignorar la verdad significaría seguir dañando a personas inocentes como Angela. Decidió en ese momento tomar una posición sin importar el costo. En la estación de policía, las tensiones eran en su punto más alto. La investigación sobre las acciones de Reed se estaba intensificando y los rumores de corrupción se estaban extendiendo. Reed sintió que la presión aumentaba al saber que su carrera y reputación estaban en juego. Lisa continuó su lucha por la justicia, reuniendo más apoyo y presionando para una investigación formal sobre las prácticas del departamento. Su coraje inspiró a otros a presentar sus propias historias de maltrato y discriminación. Una tarde, mientras Reed revisaba los documentos que Marcus le había dado, encontró una conexión oculta entre sus acciones pasadas y la larga historia del departamento de atacar a las familias negras. La comprensión lo golpeó duro. Sus acciones no fueron aisladas incidentes, sino parte de un problema sistémico más grande. Decidido a hacer una diferencia, Reed se acercó a Lisa para ofrecerle la evidencia que había descubierto. Juntos formaron una alianza improbable, unida por su objetivo compartido de exponer la verdad y buscar justicia para Angela y muchos otros. Mientras se preparaban para presentar sus hallazgos al público, Reed sabía que el camino por delante sería desafiante. Se enfrentarían a la oposición dentro del departamento y la reacción de aquellos que querían mantener el status quo, pero el apoyo de la comunidad les dio esperanza y fortaleza. El día de su conferencia de prensa llegó y la atmósfera estaba eléctrica con anticipación. Reporteros, activistas y miembros de la comunidad se reunieron ansiosos por escuchar lo que Reed y Lisa tenían que decir. Reed respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estamos aquí hoy para arrojar luz sobre las injusticias que han estado sucediendo en nuestra fuerza policial. Reed comenzó con voz firme. Angela Brooks no está sola. Esta es una lucha por la igualdad, la justicia y el derecho a vivir sin miedo. Lisa dio un paso adelante sosteniendo la carpeta llena de evidencia que hemos reunido. Prueba de racismo sistémico y abuso de poder dentro del departamento. Es hora de un cambio real. La multitud estalló en aplausos. Su apoyo alimentó la determinación de Reed y Lisa. La conferencia de prensa marcó el comienzo de un movimiento que desafiaría los cimientos mismos de la fuerza policial, exigiendo responsabilidad y reforma. A medida que la noticia se difundía, más gente se presentó con sus propias experiencias, fortaleciendo el caso contra el departamento. Reed y Lisa trabajaron incansablemente, coordinando con abogados y activistas para asegurar que su lucha por la justicia no fuera en vano. A pesar de los desafíos, la comunidad permaneció unida. Sus voces se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. Reed encontró consuelo al saber que era parte de algo más grande, un esfuerzo colectivo para hacer del mundo un lugar mejor y más justo. Una noche, mientras Reed y Lisa revisaban su progreso, Reed recibió un mensaje de Marcus: estás haciendo lo correcto, mantente fuerte, pueden ir tras de ti, pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Reed asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sabía que el viaje por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que se les presentara. Juntos habían iniciado un movimiento que ya no podía ignorarse. El atardecer en un horizonte esperanzador, cuando Angela comenzó su recuperación y la comunidad. Reed continuó con la manifestación por la justicia, leyó y Lisa se paró lado a lado, lista para liderar la carga por el cambio, sabiendo que sus acciones podrían allanar el camino para un futuro más brillante y equitativo. A medida que los días se convertían en semanas, el impulso del movimiento solo se hizo más fuerte. Reed y Lisa se convirtieron en los rostros de una poderosa campaña que abogaba por la reforma policial y la igualdad de trato para todos. Su colaboración inspiró a otros a unirse a la causa, creando un frente unido contra la injusticia. La recuperación de Angela fue lenta pero constante, y su presencia se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Compartió su historia abiertamente, alentando a otros a hablar y exigir el respeto y la dignidad que merecían. Su coraje resonó profundamente dentro de la comunidad, fortaleciendo su determinación de luchar por lo que era correcto. El viaje de Reed estaba lejos de terminar.
pero sintió un sentido de propósito que nunca antes había conocido. Usó su posición para abogar por el cambio desde adentro, impulsando políticas que evitarían que volvieran a ocurrir incidentes como el que le sucedió a Angela. Sus acciones le valieron aliados y enemigos, pero se mantuvo firme en su compromiso con la justicia. Una tarde, mientras Reed y Lisa se preparaban para otra manifestación, recibieron un apoyo inesperado dentro del departamento. Varios oficiales se inspiraron en la valentía de Reed y la determinación de Lisa se manifestaron para respaldar su causa. Este cambio dentro de la fuerza policial fue un punto de inflexión que marcó el comienzo de un cambio significativo. La prensa continuó cubriendo el movimiento, atrayendo la atención nacional a los problemas de brutalidad policial y racismo sistémico. Se compartieron historias de otras víctimas y sus luchas, destacando la naturaleza generalizada del problema. El movimiento ganó impulso y desató conversaciones y acciones en todo el país. Reed y Lisa sabían que su lucha era justa. Al principio, se sintieron empoderados por el progreso que habían logrado. Trabajaron incansablemente para garantizar que sus esfuerzos llevaran a un cambio duradero y a construir una base para una sociedad más justa y equitativa. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía el apoyo de los legisladores y los líderes comunitarios. Se propusieron e implementaron cambios legislativos que abordaban las causas fundamentales de la discriminación y el abuso dentro de la fuerza policial. La dedicación de Reed y Lisa jugó un papel crucial en estos avances. Sus voces fueron fundamentales para impulsar la reforma. Lisa Brooks estaba afuera de la estación de policía. Su corazón latía con fuerza. Había visto a su hermana Angela, escuchada por el detective Reed, y sabía que había que hacer algo. Decidida a encontrar justicia, Lisa decidió tomar el asunto en sus propias manos. Tomó su teléfono y llamó a su amigo Marcus, que trabajaba como abogado. Marcus, necesito tu ayuda, dijo urgentemente. El detective Reed lastimó a Angela y creo que hay más en esta historia. Dentro de la estación de policía, el sonido de los teléfonos sonando y los pasos apresurados llenaron el aire. La detective Laura Simmons de Asuntos Internos fue asignada para investigar el incidente. Había visto demasiados casos de injusticia y estaba decidida a llegar a la verdad. Laura sabía que este caso era diferente. La víctima era una mujer negra y el oficial involucrado Reed tenía antecedentes que levantaron banderas rojas. Cuando Laura comenzó su investigación, primero habló con los vecinos de Angela. ¿Viste algo inusual esa noche?, le preguntó a la señora Johnson, una mujer mayor que vivía al lado. La señora Johnson negó con la cabeza. No, detective, pero Angela es una buena persona, no estaría fuera tan tarde sin una razón. Laura tomó notas en su cuaderno, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Luego decidió revisar las imágenes de seguridad del callejón donde Angela fue asaltada. El video granulado mostró a Angela caminando sola, seguida de Reed. El momento en que Reed la confrontó fue claro, pero las imágenes no mostraron por qué era tan agresivo. Laura sabía que necesitaba más información. Mientras tanto, Lisa estaba ocupada reuniendo evidencia. Visitó la clínica prenatal donde Angela tenía su cita. La recepcionista recordó bien a Angela. Ella estuvo aquí la semana pasada. Luciendo preocupada, la recepcionista dijo. Lisa le agradeció y se fue sintiendo un rayo de esperanza. También se acercó a otros testigos que podrían haber visto algo esa noche en casa. Lisa se sentó con Angela, que estaba cubriendo lentamente. Necesitamos averiguar por qué Reed te atacó, Lisa dijo suavemente. Angela asintió débilmente. No entiendo por qué estaba tan enojado conmigo, solo estaba tratando de cuidar a mi bebé. A medida que pasaban los días, Laura continuó su investigación. Entrevistó a los colegas de Reed y revisó sus casos pasados. Se hizo evidente que Reed tenía un historial de comportamiento agresivo, especialmente hacia las personas negras en la comunidad. La determinación de Laura se hizo más fuerte. Sabía que descubrir la verdad no se trataba solo de Angela, sino de luchar contra el sistema que permitía que ocurrieran tales injusticias. Una mañana, Lisa recibió una llamada de Marcus. Encontré algo, que dijo emocionado. Hay un informe de hace 2 años en el que Reed estuvo involucrado en un caso que afectó a su familia. No estaba bien. Lisa sintió una oleada de ira y tristeza. Gracias, Marcus. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Al mismo tiempo, Laura descubrió un patrón en el comportamiento de Reed. A menudo atacaba a los residentes negros sin razones claras y usaba su autoridad para intimidar y controlar. Laura sintió una mezcla de frustración y determinación. Sabía que llevar a Reed ante la justicia sería difícil, pero estaba lista para luchar por Angela y otros como ella. Una noche, Lisa se reunió con un ex detective, colega de Reed, que quería quedarse anónimo. Vi cómo trataba a Angela. La persona susurró que no solo actuaba, solo hay otros que lo encubren. Los ojos de Lisa se abrieron. ¿Quién más está involucrado?, le preguntó a la persona. Dudó. No puedo decirlo ahora, pero ten cuidado, no quieren que esto se difunda en la estación de policía. Laura revisó toda la evidencia que había reunido. Sintió una sensación de urgencia. Necesitamos actuar rápido, le dijo a su equipo. Reed y sus aliados no se detendrán hasta que
Cubran sus huellas. Justo en ese momento su teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. Era de una fuente anónima que afirmaba tener más información sobre las acciones pasadas de Reed. Laura sintió una oleada de emoción y ansiedad. ¿Podría ser este el avance que necesitaban? Mientras tanto, Lisa y Marcus trabajaron incansablemente para recopilar sus hallazgos, conectaron los puntos entre los casos pasados de Reed y el incidente actual con Angela. Si presentamos esto a las autoridades, mostrará un patrón claro de mala conducta. Marcus explicó. Lisa asintió con la cabeza sintiéndose esperanzada. Hagámoslo. Angela merece justicia. Una noche, cuando Laura estaba a punto de salir de la estación, recibió un mensaje de texto de la fuente anónima que contenía información detallada sobre la participación de Reed en varios casos injustos, incluido el que había afectado a la familia Brooks. Laura sintió una oleada de validación. Esto es todo, susurró, esto lo expondrá, pero justo cuando Laura estaba a punto de actuar sobre la nueva información, recibió una llamada de Lisa. Laura, algo anda mal, uno de nuestros testigos clave ha desaparecido. El pánico dijo, ¿en qué quieres decir? Laura preguntó que se suponía que testificarían hoy, pero no se encuentran por ningún lado. La mente de Laura se aceleró. Si el testigo era silenciado, podría poner en peligro todo el caso. Decidida a no rendirse, Laura decidió rastrear al testigo desaparecido. Volvió a rastrear su última ubicación conocida y descubrió que habían visitado un café local. Cuando se acercó, vio al testigo siendo seguido por autos desconocidos. Laura sabía que tenía que actuar rápido, siguió discretamente los autos con la esperanza de averiguar qué estaba sucediendo en el café. Laura notó a un hombre actuando de manera sospechosa, se acercó a él y le preguntó, ¿ha visto a alguien esperando aquí? El hombre parecía nervioso. Podría haberlo hecho, respondió con cautela. Laura lo presionó para obtener más información, pero permaneció con los labios apretados sintiendo que estaba escondiendo algo. Decidió vigilar de cerca en la estación. Lisa y Marcus continuaron con sus esfuerzos, se comunicaron con otros testigos potenciales y reunieron más evidencia para fortalecer su caso. No podemos dejar que Reed se salga con la suya. Lisa dijo firmemente que ya no más mientras Laura monitoreaba al hombre sospechoso. Lo vio hacer una llamada telefónica y abandonar rápidamente el área. Lo siguió discretamente manteniendo una distancia segura. El hombre la llevó a un área apartada donde había otro auto estacionado. Laura sabía que se estaba acercando a la verdad. Mientras tanto, Lisa recibió una llamada de otro testigo que estaba listo para presentarse. Vi a Reed hablando con alguien. Después del incidente, el testigo reveló que parecían estar haciendo planes. Lisa rápidamente le transmitió esta información a Laura, quien sintió un renovado sentido de urgencia. Laura decidió confrontar al hombre sospechoso directamente. Se acercó a él y dijo, necesito que me digas lo que sabes sobre el detective Reed. El hombre vaciló. El miedo era evidente en sus ojos. No puedo, susurró, me lastimarán. Laura se dio cuenta de que el hombre estaba siendo amenazado por los aliados de Reed. Por favor, suplicó, ayúdanos. Podemos evitar que esto le suceda a otros. Al ver la determinación en los ojos de Laura, el hombre finalmente se derrumbó. Reed es parte de un grupo más grande que se protege entre sí. Admitió que no dejarán que nadie lo derribe fácilmente. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Necesitamos exponerlos, dijo firmemente por Angela y todos los demás mientras la noche se oscurecía. Laura sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Regresó a la estación lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Lisa y Marcus estaban esperando con más evidencia, incluido el correo electrónico anónimo que podría cambiar el rumbo a su favor. Juntos presentaron sus hallazgos a los altos mandos de asuntos internos. La evidencia era abrumadora, mostrando no solo la mala conducta de Reed, sino también una red de oficiales que se protegían entre sí. Los otros altos mandos no tuvieron más remedio que tomar medidas. Esto termina ahora. Laura declaró que llevaremos a Reed y sus aliados ante la justicia, pero justo cuando estaban a punto de seguir adelante, ocurrió otro giro inesperado. Apareció un mensaje amenazador en el teléfono de Lisa advirtiéndole que retrocediera o enfrentara las consecuencias. Lisa sintió una mezcla de miedo y determinación. No podemos dejar que nos asusten, le dijo a Marcus, Angela nos necesita sin desanimarse. Laura y su equipo continuaron su investigación y descubrieron más detalles sobre la corrupción dentro del departamento de policía. Descubrieron archivos ocultos, reuniones secretas y el alcance de la influencia de Reed. Cada nueva pieza de evidencia fortaleció el caso, pero también lo hizo más peligroso. Una tarde, cuando Laura se preparaba para presentar el informe final, recibió una llamada. Estalló en aplausos y vítores. La gente comenzó a gritar justicia para Angela, no más violencia. Se levantaron carteles en alto, algunas lecturas sobre brutalidad policial y Black Lives Matter.
Afuera de las calles de Willow Creek, se estaban llenando, amigos, vecinos e incluso algunos extraños se unieron, unidos por una causa común. El aire estaba cargado de tensión y esperanza. Los niños sostenían fuertemente las manos de sus padres. Percibiendo la gravedad del momento, el detective Thomas Reed estaba sentado en su oficina mirando fijamente la pantalla de su computadora. El peso de lo que había sucedido lo estaba presionando. Sabía que la comunidad estaba enojada y que su trabajo estaba en juego. Su teléfono vibró con mensajes, correos electrónicos de sus superiores, mensajes de texto de colegas y mensajes de su familia expresando preocupación y decepción. Reed respiró profundamente y trató de concentrarse. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. La oficina estaba en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj en la pared. Se frotó las sienes, sintiendo la tensión en su cabeza. Mientras tanto, en la protesta, las emociones estaban a flor de piel. Una joven llamada Maya dio un paso adelante sosteniendo un micrófono. Su voz tembló. Primero, pero se hizo más fuerte a medida que hablaba. Exigimos un cambio. Maya dijo, exigimos seguridad para nuestras familias y respeto por nuestras vidas. Ya es suficiente. Sus palabras resonaron en la multitud y provocaron una energía renovada. La gente comenzó a compartir sus propias historias de discriminación y violencia. Cada historia agregó leña al fuego creciente de la protesta, lo que hizo imposible que alguien ignorara el llamado a la justicia en casa. Angela Brooks yacía en su cama descansando después del asalto. Lisa se sentó a su lado sosteniendo su mano con fuerza. Habían pasado por mucho juntas y ahora la lucha por la justicia se había vuelto aún más personal. Maya habló muy bien hoy. Lisa dijo suavemente. Me dio esperanza de que las cosas pueden cambiar. Angela sonrió débilmente. Sus ojos se llenaron de gratitud. No estamos solos. Lisa. La gente se preocupa y está luchando con nosotros. Cuando cayó la noche, la protesta continuó. Las barricadas policiales se alinearon en las calles y los oficiales se pararon en formación mirando a la multitud con ojos cautelosos. Reed sabía que las cosas podrían escalar en cualquier momento y la presión aumentaba en su oficina. Reed recibió un mensaje inesperado. Era anónima sin nombre ni número, solo un simple texto. Hay más en esto. Encuéntrame en el viejo puente. A medianoche podría cambiarlo todo. Su corazón se aceleró mientras leía el mensaje. ¿Podría ser este el descanso que necesitaba para limpiar su nombre o era una trampa? La idea de revelar más información sobre Angelo pesaba sobre él. Sabía que si tomaba esta oportunidad podría tener un gran costo. Reed decidió correr el riesgo. Salió de su oficina y condujo por las tranquilas calles de Willow Creek. Su mente corría con posibilidades. El viejo puente estaba a unas pocas millas de distancia. Un lugar que no había visitado en años. Cuando se acercó, vio una figura sombría esperando en la oscuridad. ¿Quién eres?, exigió Reed tratando de mantener su voz firme. La figura dio un paso adelante revelando el rostro de una mujer. Tengo información sobre el caso de Angela. Ella susurró algo que podría cambiar todo. ¿Crees que sabes? Los ojos de Reed se entrecerraron. ¿Por qué me estás diciendo esto? La mujer miró a su alrededor nerviosamente porque Detective Reed. Hay más en tu pasado con la familia de Angela de lo que recuerdas. Es hora de que sepas la verdad. Reed sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo comenzaron a resurgir, desdibujando la línea entre el bien y el mal. Se dio cuenta de que descubrir la verdad podría salvar a Angela o destruirlo por completo. Mientras tanto, la protesta alcanzó su punto máximo. Los oradores en el escenario improvisado instaron a todos a permanecer pacíficos pero firmes en sus demandas. La multitud aumentó con más personas uniéndose cada minuto. Las redes sociales estaban en llamas con videos y publicaciones en vivo que difundían el mensaje mucho más allá de Willow Creek. Un equipo de noticias local llegó instalando cámaras para capturar la intensidad del momento. Los reporteros entrevistaron a los participantes capturando emociones crudas y declaraciones poderosas. La historia de Angela Brooks ahora era un símbolo de una lucha más grande contra el racismo sistémico y la brutalidad policial. Cuando Reed se reunió con la misteriosa mujer, sintió una oleada de emociones conflictivas, confianza, miedo y una necesidad desesperada de respuestas lucharon dentro de él. La mujer le entregó un pequeño. Reed abrió el sobre antes de escabullirse en la noche y encontró una serie de documentos y fotos que revelaban la historia oculta entre él y la familia de Angela. La verdad era más complicada de lo que jamás había imaginado, insinuando secretos que podrían destrozar a la comunidad con esta nueva información. Reed sabía que tenía que tomar una decisión. Podía usar la evidencia para ayudar a Angela y exponer la corrupción dentro del departamento de policía, o podía mantenerla oculta para proteger su carrera y reputación. A la mañana siguiente, las calles de Willow Creek estaban más tranquilas, pero la tensión permanecía.
Las señales de la protesta estaban por todas partes, globos, pancartas y el eco persistente del azar. Lisa y Mayo trabajaron incansablemente organizando reuniones y planificando los próximos pasos para garantizar que el caso de Angela permaneciera a la vista del público. Reed se sentó en su escritorio, los documentos se extendieron ante él, sintió las miradas de sus colegas sobre él esperando respuestas que no estaba seguro de poder proporcionar. La información anónima le había dado un rayo de esperanza, pero también abrió una caja de Pandora de verdades que no estaba listo para enfrentar. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, sonó su teléfono, era su supervisor. El capitán Harris es un hombre severo con poca paciencia. Para la debilidad Reed, te necesito en mi oficina. El capitán Harris dijo con voz fría que necesitamos discutir el incidente con Angela Brooks. Reed respiró profundamente y se puso de pie, el peso de la decisión presionándolo. Sabía que lo que eligiera hacer a continuación cambiaría todo para bien o para mal. En el centro comunitario Maya, se dirigió a la multitud. Una vez más tenemos que permanecer unidos, instó. Nuestras voces son poderosas y juntos podemos hacer una diferencia. La lucha de Angela es nuestra lucha. La multitud notó un acuerdo, la resolución se fortaleció con cada palabra, el movimiento estaba creciendo, y la demanda de justicia era más fuerte que nunca. Reed llegó a la oficina del capitán Harris, los documentos del sobre todavía le quemaban un agujero en el bolsillo, dudó por un momento antes de tocar la puerta. Entra. Harris gritó, sin levantar la vista de sus papeles. Reed entró sintiendo la tensión en la habitación. Harris le hizo un gesto para que se sentara. Reed, hemos estado recibiendo informes sobre el incidente con Angela Brooks. Harris comenzó. Necesitamos un informe completo de usted. Reed respiró profundamente sintiendo el peso de los secretos que tenía. Capitán, hay más en la historia, dijo. Recibí con cautela un aviso anónimo que podría cambiarlo todo. Harris levantó una ceja matón. Reed explicó el encuentro en el puente, los documentos y la historia oculta entre él y la familia de Angela. Vio que la expresión de Harris cambió de escepticismo a algo más oscuro. Esto es serio, Reed. Harris dijo lentamente, si lo que estás diciendo es verdad, podría poner en peligro todo. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Reed sintió que su corazón se aceleraba. Tengo que hacerlo, es lo correcto. Harris se reclinó en su silla considerando muy bien las palabras de Reed. Pero ten cuidado, hay gente que no quiere que salga la verdad. Reed asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Salió de la oficina con el corazón apesadumbrado, sabiendo que el camino por delante era fraude con peligro e incertidumbre. En la protesta, el espíritu de la comunidad era inquebrantable. Los líderes surgieron, voces unidos en una causa común. El movimiento ya no se trataba solo de Angela, se trataba de cada persona que alguna vez se había sentido marginada o maltratada. Cuando el día se convirtió en noche, los manifestantes se mantuvieron firmes, su determinación brillaba. El movimiento estaba ganando impulso, atrayendo la atención de los vecinos pueblos e incluso funcionarios estatales. Reed regresó a casa esa noche exhausto pero decidido. Se sentó con su familia para compartir lo que había aprendido y las decisiones que tenía que tomar. Su apoyo le dio la fuerza para seguir adelante a pesar de los riesgos involucrados. A la mañana siguiente se produjo un gran avance. Una periodista llamada Sarah Thompson, conocida por su trabajo de investigación, se acercó a Lisa. Había oído hablar de la protesta y del caso de Angela y quería cubrir la historia. Sarah se reunió con Lisa y Angela, ansiosas por descubrir la verdad. Juntas comenzaron a reconstruir las conexiones ocultas y los problemas sistémicos que habían llevado a la crisis actual. La historia fue poderosa y arrojó luz sobre los problemas profundamente arraigados dentro del departamento de policía y la comunidad. Reed, armado con la nueva información, decidió confesar su error. Se reunió con Sarah y le proporcionó los documentos y las fotos que revelaban la verdad sobre su participación pasada con la familia de Angela. La evidencia era innegable y pintaba un cuadro de corrupción y abuso de poder. Cuando la historia estalló, la comunidad sintió una oleada de esperanza. La verdad finalmente había salido a la luz y la demanda de justicia nunca había sido más fuerte. Las protestas se intensificaron, pero esta vez había un sentido de propósito y dirección. El capitán Harris enfrentó el escrutinio desde arriba. Las autoridades superiores comenzaron a tomar nota y lanzaron sus propias investigaciones sobre las prácticas del departamento de policía. Las acciones de Reed habían desencadenado una reacción en cadena que obligó al sistema a enfrentar sus fallas. Reed observó cómo la comunidad de la que alguna vez se había sentido desconectado ahora estaba unida contra la injusticia. Se dio cuenta de que su camino hacia la redención estaba entrelazado con el de ellos al exponer la verdad. No solo buscaba el perdón, sino que también ayudaba a allanar el camino para un cambio real. Una noche, mientras Reed caminaba por el vecindario, vio caras conocidas, amigos con los que había perdido el contacto, vecinos que había ignorado, los saludaron con un optimismo cauteloso, una señal de que las cosas estaban comenzando a suceder. Para sanar en el centro comunitario, Lisa y Maya continuaron liderando la lucha por la justicia, organizaron reuniones del ayuntamiento, trabajaron con líderes locales y se aseguraron de que la historia de Angela permaneciera en primer plano. Sus esfuerzos
Inspiraron a otros a unirse a la lucha creando un efecto dominó que llegó mucho más allá de Willow Creek. Reed sabía que el camino por delante sería largo y desafiante, pero por primera vez sintió una sensación de esperanza. La resiliencia y la unidad de la comunidad le dieron la fuerza para seguir adelante, sin importar los obstáculos. A medida que pasaban las semanas, los cambios comenzaron a tomar forma, se revisaron las políticas, se implementaron programas de capacitación, y se estableció un nuevo sentido de responsabilidad dentro del departamento de policía. Reed jugó un papel crucial en estos cambios, usando su conocimiento interno para defender la equidad y la transparencia. El vínculo entre Reed y la comunidad se hizo más fuerte. Lo que comenzó como un momento de conflicto se había transformado en una asociación para el progreso. Juntos trabajaron para construir un entorno más seguro y justo para todos. Una noche después de una reunión comunitaria particularmente exitosa, Reed estaba afuera del centro mirando las estrellas brillar arriba. Pensó en el viaje que habían hecho y las batallas que aún tenían que pelear, pero también sintió un profundo sentimiento de satisfacción al saber que era parte de algo más grande que él mismo. Angela, ahora recuperándose, se unió a él bajo el cielo nocturno. Lo logramos, dijo suavemente. Hicimos una diferencia. Reed asintió, sintiendo una lágrima deslizarse por su mejilla. Sí, lo hicimos y seguiremos hasta que todos sean tratados con el respeto que merecen. En ese momento, Reed se dio cuenta de que la verdadera justicia no se trataba solo de un caso o una persona. Se trataba de defender lo que era correcto incluso cuando era difícil, y trabajar juntos para crear un futuro mejor para todos. La comunidad de Willow Creek había demostrado que cuando las personas se unen pueden superar incluso los momentos más oscuros, y cuando Reed miró a su alrededor y vio los rostros llenos de esperanza y determinación, supo que su lucha estaba lejos de terminar, pero juntos eran imparables. El detective Thomas Reed estaba solo en su pequeña oficina desordenada, el peso de sus acciones presionándolo como una manta pesada. Los eventos de los últimos días lo habían dejado inquieto. Su mente corría con pensamientos que no podía ignorar. Echó un vistazo a la información anónima que había recibido la noche anterior, una pieza de información que podría cambiar todo para Angela y su familia. Sus manos tembló mientras leía el mensaje de nuevo. Las palabras resonaban en su mente: la verdad te hará libre. Reed sabía que tenía que hacer algo. La culpa de golpear a Angela, una mujer negra embarazada, lo estaba carcomiendo. Recordó la mirada de miedo y dolor en sus ojos, una mirada que reflejaba el sufrimiento que su propia comunidad había soportado por generaciones. Pensó en su padre, que siempre le había enseñado a proteger y servir, a no dañar a aquellos a quienes se suponía que debía ayudar. Reed se dio cuenta de que no podía continuar por este camino de silencio y vergüenza. Respiró profundamente y tomó una decisión. Reed se acercaría a Lisa Brooks, Angela hermana, y compartir el aviso anónimo. Era un movimiento arriesgado si sus superiores se enteraban de que su carrera podría terminar, pero Reed no podía vivir consigo mismo sabiendo que tenía el poder de arreglar las cosas. Agarró su teléfono y marcó el número de Lisa. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Hola Lisa, respondió con voz cansada. Lisa, es Thomas. Reed comenzó con voz temblorosa. Tengo algo importante que decirte. Se trata de Angela y lo que pasó esa noche. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. ¿De qué estás hablando, detective Reed?, preguntó Lisa. La sospecha teñía sus palabras. Reed respiró profundamente. Otra vez recibí un aviso anónimo que podría ayudar a tu caso. Es algo que podría cambiarlo todo. Lisa vaciló y luego respondió: está bien, estoy escuchando. ¿Qué es? Reed explicó la información que había recibido con cuidado de no revelar demasiado por teléfono. Prometió reunirse con ella en persona para discutir los detalles. Cuando colgó sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que esto era lo correcto, pero también sabía que lo pondría en una posición peligrosa más tarde. Esa noche, Reed se encontró con Lisa en una cafetería tranquila en el borde de la ciudad. El lugar estaba tenuemente iluminado con solo unos pocos clientes dispersos alrededor. Reed podía ver la determinación en los ojos de Lisa mientras esperaba que él hablara. Gracias por reunirse conmigo, Reed, comenzó. Quiero ayudarte a ti y a Angela. Tengo información que podría probar la participación de Reed en un encubrimiento relacionado con el caso de tu familia. Lisa se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando en su rostro cualquier signo de engaño. ¿Qué tipo de información? Reed metió la mano en su bolsillo y le entregó un pequeño sobre. Dentro encontrarás documentos y fotos que muestran la verdad sobre lo que realmente sucedió. No podía quedarme callado por más tiempo. Angela merece justicia. Lisa inclinó el sobre sus manos temblorosas, lo abrió con cuidado sacando las fotos y los papeles. Mientras los examinaba, su expresión cambió de escepticismo a conmoción y luego a determinación feroz. Esto es increíble, susurró. Esto podría sacar todo a la luz. Reed asintió sintiendo una sensación de esperanza por primera vez en semanas. Sé que es mucho para asimilar, pero quería que lo tuvieras de primera mano. Lo siento por todo lo que pasó. Antes de que Lisa pudiera, el teléfono de Reed vibró con un mensaje. Lo miró y vio que era de su superior, el capitán Harris. El corazón de Reed se hundió. Sabía que esto no podía ser bueno. Tenemos que hablar. El capitán Harris había escrito. Reed miró a Lisa preocupado. Grabado en su rostro: tengo que irme, lo siento. Lisa asintió comprendiendo la gravedad de la situación. Gracias, Thomas. Nos aseguraremos de que esto reciba la atención que merece.
Cuando Reed salió de la cafetería, sintió una sensación de urgencia. Necesitaba proteger a Lisa y asegurarse de que la información que había proporcionado se usara al máximo, pero también sabía que sus acciones no pasarían desapercibidas en el precinto. Reed intentó actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Evitó el contacto visual con sus colegas, sabiendo que ya circulaban rumores sobre su comportamiento inusual. Justo cuando estaba a punto de irse por el día, el capitán Harris lo llamó a su oficina. Reed entró en la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo. El capitán Harris se sentó detrás de su escritorio. Su expresión era severa e inflexible. Reed, necesitamos discutir su conducta reciente. Harris comenzó su phone call haciendo un seguimiento de su turno anoche. He recibido informes de que se desvió del protocolo. Reed sintió una molestia en el estómago. Solo estaba haciendo mi trabajo, señora Angela, necesitaba ayuda. Harris se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No es la primera vez que ha demostrado un juicio cuestionable, hemos estado monitoreando sus acciones, y se ha convertido en una preocupación. Reed respiró profundamente y se mantuvo firme. Creo en la justicia, señor Angelo era inocente. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo la maltrataban. El rostro de Harris se oscureció. Has cruzado la línea. Compartir información confidencial con civiles es una grave violación del protocolo. Estás poniendo en riesgo a todo el departamento. Reed sintió que se le aceleraba el corazón. Hice lo correcto. Angela merece justicia y quería ayudar. Harris se puso de pie de su silla raspándose contra el suelo. Sus sentimientos personales nunca deberían interferir con sus deberes como detective. Está suspendido en espera de una investigación interna. La mente de Reed se aceleró. Suspendido por tratando de ayudar a una víctima. Harris negó con la cabeza. No se trata de ayudar o no, se trata de mantener el orden y seguir los procedimientos. Estás en terreno inestable. No esperes ningún favor de mí en el futuro. Reed sintió una oleada de ira y frustración, pero permaneció en silencio. Sabía que discutir no ayudaría a su situación cuando se dio la vuelta para irse. Harris gritó, no creo que esto haya terminado, Reed, mantente alejado de los problemas. Reed salió de la oficina con la mente agitada. Había tomado una posición, pero ahora enfrentaba las consecuencias. No podía dejar que esto lo detuviera. Angela y su familia lo necesitaban ahora más que nunca. Tenía que encontrar una manera de protegerlos y asegurarse de que la verdad saliera a la luz sin importar las costas. Reed caminó por el pasillo. Recibió otro mensaje en su teléfono. Era del informante anónimo que lo instaba a mantenerse fuerte y continuar luchando por la justicia. Reed sintió un renovado sentido de propósito. No estaba solo en esta batalla y juntos podrían marcar la diferencia esa noche. Reed no podía dormir. Seguía repitiendo los eventos de los últimos días buscando una manera de cambiar el rumbo. Sabía que el capitán Harris y el departamento estaban en su contra, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. Decidido a ver justicia, Reed comenzó a planificar su próximo movimiento, sabiendo que el camino por delante sería largo y difícil. Cuando la primera luz del amanecer atravesó su ventana, Reed hizo una promesa silenciosa para sí mismo y para Angela de que lucharía hasta el final sin importar los obstáculos. La batalla por la justicia apenas había comenzado y Reed estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El detective Thomas Reed se sentó solo en su oficina mirando fijamente la pantalla de la computadora. El peso de sus acciones pesaba sobre sus hombros. Mientras tanto, Lisa Brooks, la hermana de Angela, estaba investigando más a fondo los casos. Encontró informes antiguos y habló con vecinos que recordaban cómo Reed había tratado a su familia injustamente antes. Lisa sintió una mezcla de ira y determinación. Una tarde, Lisa recibió una llamada de un hombre que decía haber escondido imágenes de video de las acciones pasadas de Reed. Emocionada, arregló reunirse con él en un café tranquilo mientras esperaba. Su corazón se aceleró con esperanza cuando el hombre llegó. Le entregó una unidad USB y susurró, esto mostrará la verdad. Lisa le agradeció y se apresuró a volver a casa para revisar las imágenes en la estación de policía. Reed fue llamado a una reunión con su superior, el capitán Harris. El capitán Harris miró severo y dijo, Reed, necesitamos hablar sobre tu comportamiento reciente. Reed sintió una KN formarse en su estómago. Sabía que las cosas se estaban desmoronando. Lisa reprodujo el video en su sala de estar, mostraba a Reed y otros oficiales sacando a la fuerza a la familia de Angela de su casa sin una razón adecuada. Las imágenes eran claras e innegables. Lisa respiró profundamente y decidió llevar la evidencia al Departamento de Asuntos Internos. Mientras tanto, Reed regresó a su oficina tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Vio a Lisa entrar al edificio y sintió una oleada de miedo. Se dio cuenta de que ella podría tener la evidencia para exponerlo. Reed sabía que tenía que actuar rápido para protegerse a sí mismo y su carrera. Mientras Lisa caminaba por los pasillos, vio actividad.
Sospechosa, algunos oficiales actuaban nerviosos y evitaban su mirada. Llegó a la oficina de asuntos internos y le entregó las unidades USB al investigador. El detective Morales comenzó a mirar las imágenes. Su expresión se volvía seria con cada segundo que pasaba. Reed, desesperado por salvarse, confrontó a Lisa afuera de la oficina. No tienes idea de lo que estás haciendo, le advirtió. Lisa se mantuvo firme y respondió: sé exactamente lo que estoy haciendo, la verdad debe salir a la luz. Dentro de la oficina de asuntos internos, Morales pausó el video y buscó esto cambia todo lo que dijo. Se dio cuenta del alcance de la mala conducta de Reed y supo que esta evidencia conduciría a una investigación importante en su oficina. Reed recibió una llamada del capitán Hart. Reed, necesitamos discutir tu futuro aquí, dijo el capitán con frialdad. El corazón de Reed se hundió cuando supo que sus días como detective podrían haber terminado. Lisa sintió una sensación de logro, pero también preocupada por lo que sucedería después. Decidió reunir más apoyo de la comunidad para fortalecer su caso contra Reed. Se acercó a los líderes locales y organizó una reunión para discutir las injusticias que su familia había enfrentado. Reed trató de defenderse, pero la evidencia era abrumadora. Se dio cuenta de que no importaba cuánto lo intentara, ya no podía ocultar la verdad. La ira de la comunidad estaba creciendo y Reed sabía que estaba perdiendo la batalla a medida que se acercaba el día de la reunión. Las tensiones eran altas, los miembros de la comunidad se reunieron unidos en su demanda de justicia. Lisa se paró frente a ellos sosteniendo la evidencia que finalmente haría responsable a Reed por sus acciones. El día de la reunión, Reed apareció con la esperanza de encontrar una manera de arreglar la situación, pero cuando vio las caras de las personas a las que había lastimado, sintió un profundo sentimiento de arrepentimiento. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La reunión fue intensa con emociones a flor de piel. Lisa presentó la evidencia en video y la comunidad expresó su apoyo hacia ella y Angela. Reed escuchó en silencio al darse cuenta del daño que había causado. Sabía que no había vuelta atrás. Cuando concluyó la reunión, Reed fue escoltado por otros oficiales, miró hacia atrás a la comunidad y vio la fuerza y la unidad que habían demostrado. Reed entendió que había perdido no solo su trabajo, sino también el respeto de quienes lo rodeaban. Más tarde esa noche, Reed se sentó solo en su casa reflexionando sobre todo que había sucedido. Él sabía que tenía un largo camino por recorrer para hacer las cosas bien. Mientras tanto, Lisa y la comunidad comenzaron a trabajar juntos para garantizar que se hiciera justicia y que tal discriminación no volviera a suceder. Reed decidió acercarse a Lisa con la esperanza de disculparse y encontrar una manera de enmendar el daño. Lisa aceptó reunirse con él entendiendo que el perdón era un paso crucial hacia la curación. Se sentaron juntos a discutir el dolor y el camino a seguir. Al final, la traición de Reed condujo a una comunidad más fuerte y unida. La verdad había sido revelada y se tomaron medidas para prevenir tales injusticias en el futuro. Reed comenzó su viaje hacia la redención mientras que Lisa y Angela encontraron la paz sabiendo que sus voces habían hecho una diferencia. La historia de Reed y la familia Brooks se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de luchar contra la discriminación y luchar por lo que es correcto. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la justicia podían prevalecer. Cuando las personas se unen para apoyarse mutuamente, el sol comenzó a ponerse sobre la ciudad proyectando largas sombras sobre los escalones del Palacio de Justicia. El aire estaba denso de tensión mientras Angela Brooks, con el rostro magullado pero decidida, caminaba de la mano. En la sala del tribunal, junto con su hermana Lisa, estaban rodeados por una multitud de simpatizantes que sostenían carteles que decían justicia para Angela y poner fin a la brutalidad policial. La comunidad se había unido, unida por la ira y la esperanza, exigiendo que la verdad saliera a la luz. Dentro de la sala del tribunal, el detective Thomas Reed se sentó en la mesa de la defensa, con la cabeza inclinada, parecía cansado y derrotado. Al otro lado de la sala, la fiscal M. Ramírez preparó su argumento final. El juez llamó al orden a la corte y todos guardaron silencio. Hoy escucharemos los testimonios finales en el caso contra el detective Thomas Reed. El juez anunció que este tribunal está aquí para buscar justicia y garantizar que prevalezca la verdad. Angela respiró profundamente y se puso de pie para hablar. Su voz temblaba pero se mantuvo fuerte. Solo quiero decir que nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé. Tenía miedo y me dolió no solo físicamente sino también emocionalmente. El detective Reed debería haberme tratado con respeto y dignidad, no como a un criminal. La sala estaba en silencio pendiente de cada una de sus palabras. Lisa dio un paso adelante sosteniendo una carpeta de evidencia. Tenemos pruebas de que el detective Reed tiene antecedentes de atacar a familias negras injustamente. Esto no se trata solo de Angela, se trata de poner fin a la violencia policial. Este ciclo de discriminación y abuso. La señora Ramírez se puso de pie para presentar la última pieza de evidencia, un video oculto que mostraba el trato injusto inicial de Reed a la familia de Angela.
La sala del tribunal se quedó sin aliento cuando se reprodujo el video que revelaba que Reed había acosado al padre de Angela hace años y lo había obligado a salir de su casa sin ningún motivo. La cara de Reed se puso roja de ira y vergüenza. El jurado observó atentamente y la multitud murmuró con incredulidad. Estaba claro que la evidencia era abrumadora a medida que continuaba el juicio. Varios testigos se presentaron y compartieron sus propias experiencias con Reed y el departamento de policía. Cada historia se sumaba a la creciente evidencia en su contra. La frustración y el dolor de la comunidad eran palpables, alimentando los días de deseo de justicia, se convirtieron en semanas a medida que avanzaba el juicio, los medios cubrieron cada detalle, atrayendo la atención nacional al caso, personas de todo el país enviaron mensajes de apoyo y se organizaron manifestaciones fuera del juzgado, la presión sobre el departamento de policía fue inmensa una noche, justo cuando el juicio se acercaba a su fin, la salud de Angela empeoró, la llevaron de urgencia al hospital, su condición era crítica. La noticia envió ondas de choque a través de la comunidad y la sala del tribunal. El juicio tuvo que detenerse temporalmente para abordar las necesidades médicas urgentes de Angela en el hospital. Lisa se quedó al lado de Angela sosteniendo su mano y rezando por su recuperación. El detective Reed, ahora completamente consciente de las consecuencias de sus acciones, visitó a Angela. Lo siento mucho, susurró, lágrimas en sus ojos, nunca quise que nada de esto sucediera. Angela miró hacia arriba débilmente, sus ojos se llenaron de dolor y perdón. Te creo, pero ahora debemos concentrarnos en asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por esto. De regreso en la sala del tribunal, el juez abordó los procedimientos. Reanudaremos el juicio una vez que Angela esté estable. Se debe servir justicia, pero también debe hacerse el bienestar de aquellos. El retraso solo aumentó la anticipación. La comunidad continuó manifestándose y se negó a permitir que la lucha de Angela fuera en vano. Los voluntarios trabajaron incansablemente organizando eventos y difundiendo conciencia sobre el caso. El movimiento por el cambio era más fuerte que nunca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Angela estuvo lo suficientemente estable como para regresar a la sala del tribunal. Llegó el día del veredicto final y toda la comunidad se reunió para presenciar la conclusión del juicio. El Palacio de Justicia estaba lleno y la atmósfera estaba cargada de esperanza y ansiedad. M. Ramírez se paró ante el jurado por última vez. Este caso no se trata solo del detective Reed, se trata de un sistema que ha permitido que la discriminación y la brutalidad persistan durante demasiado tiempo. Necesitamos responsabilizar a los que están en el poder y asegurarnos de que se haga justicia para Angela y todos los demás que han sufrido. Reed se sentó en silencio sabiendo que la evidencia en su contra era irrefutable. El jurado deliberó por lo que parecía ser nuestro, pero finalmente regresaron con su decisión. Los forenses se pusieron de pie y leyeron el veredicto. El detective Thomas Reed es culpable de agresión, mala conducta y abuso de poder. Este tribunal lo condena a 10 años de prisión y ordena al Departamento de Policía que someterse a reformas significativas para evitar que tales injusticias vuelvan a ocurrir. Un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala del tribunal. Angela y Lisa se abrazaron, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. La comunidad estalló en vítores celebrando la victoria que había requerido tanta fuerza y perseverancia. Mientras se llevaban a Reed esposado, miró hacia atrás a Angela y Lisa, sabía que había perdido toda su carrera, su reputación y el respeto de sus compañeros, pero en ese momento también sintió una sensación de redención al saber que se había hecho justicia. El juez se dirigió a la sala del tribunal por última vez. Que este caso sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Debemos seguir luchando contra la discriminación y asegurarnos de que todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Angela dio un paso adelante dirigiéndose a la multitud. Hoy es una victoria para la justicia, pero nuestro trabajo no ha terminado. Debemos seguir unidos y luchar por un mundo donde todos sean tratados por igual independientemente de su raza o antecedentes. La multitud vitoreó inspirada por el coraje y la determinación de Angela. Las puertas del tribunal se abrieron y la comunidad salió a las calles unida en su demanda de un cambio duradero. El movimiento por la reforma policial había ganado un impulso imparable. Impulsado por la resiliencia y la valentía de una mujer que se negó a ser silenciada. En las semanas siguientes, el Departamento de Policía experimentó cambios importantes. Se implementaron nuevos programas de capacitación centrados en las relaciones comunitarias y las prácticas antidiscriminatorias. Se establecieron comités de supervisión independientes para monitorear la conducta policial, garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. Angela continuó abogando por la justicia, hablando en manifestaciones y trabajando con líderes locales para crear políticas que protegieran a las comunidades marginadas. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, inspirando a otros a enfrentarse a la injusticia. El detective Reed cumplió su condena. A él reflexionar sobre sus acciones y el dolor que había causado, buscó el perdón de aquellos a quienes había hecho daño, pero sabía que algunos préstamos tomarían tiempo para sanar.
Su viaje se convirtió en una historia de advertencia sobre las consecuencias del abuso de poder y la importancia de la empatía y el respeto. A medida que pasaba el tiempo, la comunidad vio cambios tangibles. Las tasas de criminalidad disminuyeron a medida que mejoraba la confianza entre la policía y los residentes. Se contrataron nuevos oficiales que trajeron diversidad y nuevas perspectivas a la fuerza. Los lazos dentro de la comunidad se fortalecieron. Unidos por sus experiencias compartidas y el compromiso con un futuro mejor, la salud de Angela continuó mejorando y finalmente dio a luz a una niña sana. Sostuvo a su hija por primera vez. Sintió un renovado sentido de propósito. Se comprometió a criar a su hija en un mundo donde la justicia y la igualdad no fueran solo ideales sino realidades. En el aniversario del juicio, la comunidad realizó una celebración para honrar la valentía de Angela y el progreso que habían logrado juntos. Se dieron discursos y se compartieron historias que destacaban el viaje que habían emprendido. Tomaron un frente unido contra la injusticia. Un nuevo oficial inspirado por la historia de Angela tomó su lugar en el distrito. Prometió defender los valores de justicia y compasión, decidida a tener un impacto positivo en la comunidad. Su prisión simbolizaba el futuro esperanzador, que se avecinaba, un futuro basado en la comprensión y el respeto. Cuando el sol se puso el día de la celebración, Angelo miró a su alrededor y vio los rostros de sus amigos, familiares y vecinos. Sintió un profundo sentido de gratitud y esperanza. El camino hacia la justicia había sido largo y difícil, pero juntos habían logrado algo verdaderamente significativo. La comunidad no solo había ganado una batalla legal, sino que también había encendido un movimiento por el cambio que seguiría creciendo e inspirando a otros para las generaciones venideras. El coraje de Angela había provocado una transformación, demostrando que incluso frente a una inmensa adversidad la unidad y la perseverancia podían conducir a un mundo más brillante. Y justo la sala del tribunal zumbó de atención mientras se presentaban los argumentos finales. Angela Brooks se sentó en la primera fila con las manos entrelazadas, con fuerza, los ojos fijos en el detective Thomas Reed. Los miembros de la comunidad llenaron los asientos. Sus rostros eran una mezcla de esperanza y ansiedad. La jueza, una mujer mayor conocida por su imparcialidad, llamó a la sala al orden, ordenando al tribunal. Anunció con voz firme: estamos aquí para dar el veredicto en el caso de Angela Brooks contra el detective Thomas Reed y el departamento de policía de la ciudad. Todos contuvieron la respiración. La hermana de Angela, Lisa, estaba cerca sosteniendo un pequeño ramo de flores que había traído para su hermana. El fiscal, una joven decidida llamada Rebecca Clark, miró a Lisa con un gesto de respeto. Al otro lado de la habitación, Reed se movió incómodo en su asiento, evitando el contacto visual con Angela. El juez respiró profundamente antes de hablar. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, este tribunal encuentra al detective Thomas Reed culpable de agresión y mala conducta. Además, se reconoce que este incidente es un reflejo de problemas sistémicos más amplios dentro del departamento de policía de la ciudad. Jadeos y murmullos ondearon entre la multitud. Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y dolor. El rostro de Reed palideció y miró a su alrededor, viendo la decepción y la ira en los rostros de quienes una vez lo habían respetado. El juez continuó: a la luz del daño causado, se ordenan reparaciones para Angela Brooks y su familia. Además, este tribunal pide una revisión integral de las prácticas policiales dentro del departamento para abordar y rectificar la discriminación sistémica. Angela dio un paso adelante, colocando las flores en el rostro del juez. Banco, gracias, susurró con la voz quebrada. Esto no es solo para mí, sino para todos los que han sido tratados injustamente. Rebecca Clark se acercó a Angela ofreciéndole una sonrisa de apoyo. Tu coraje ha hecho la diferencia, Angela. Esto es solo el comienzo. Mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse, Reed fue escoltado afuera con la cabeza inclinada. Los medios pululaban afuera, cámaras destellando y reporteros gritando preguntas. Angelo salió con Lisa a su lado, rodeada de amigos y familiares que la habían apoyado durante toda la terrible experiencia. En las semanas siguientes, el veredicto envió ondas de choque a través de la comunidad. Estallaron protestas no solo contra Reed, sino contra todo el departamento de policía. Los carteles que exigían justicia e igualdad se convirtieron en un sitio común en las calles de la ciudad. El jefe de policía anunció la formación de un nuevo comité de supervisión para garantizar la transparencia y la equidad dentro de la fuerza. Angela y Lisa recibieron numerosos mensajes de apoyo de personas de todo el país. Fueron invitadas a hablar en eventos y compartir su historia, convirtiéndose en símbolos de resiliencia y la lucha contra el racismo sistémico. Reed enfrentó acciones disciplinarias que incluyeron suspensión y capacitación obligatoria, pero el daño a su reputación fue irreparable. Una noche, mientras Angelo se preparaba para una reunión comunitaria para discutir los cambios necesarios en el departamento de policía, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de un número desconocido, pero el asunto hizo que su corazón se acelerara más. Secretos. Dudó por un momento antes de abrirlo. El mensaje fue breve, pero escalofriante. Esto es solo el comienzo, hay más verdades que deben salir a la luz. Ten cuidado en quién confías. Las manos de Angela temblaron mientras leía el mensaje. Las preguntas inundaron su mente. ¿Qué otros secretos estaban ocultos dentro del departamento de policía?
¿Quién le estaba enviando estas amenazas y qué querían? Decidida a no ser intimidada, Angela decidió acercarse a Rebecca Clark, la fiscal que había luchado tan duro por la justicia. Rebecca escuchó atentamente mientras Angela contaba el mensaje. Que necesitamos investigar esto inmediatamente. Rebecca dijo firmemente que alguien está tratando de socavar el progreso que hemos logrado. Mientras tanto, el detective Reed estaba sentado solo en su apartamento poco iluminado. El peso de sus acciones presionándolo. La carta que había recibido ese mismo día yacía sin abrir en la encimera de su cocina. Era de un remitente anónimo amenazando con revelar más sobre las prácticas corruptas del departamento si no cumplía con sus demandas. Reed se sintió atrapado, dividido entre su lealtad a sus colegas y el miedo de lo que podría pasar si las amenazas de la carta se hacían realidad. Sabía que el departamento no estaba tan limpio como parecía, pero siempre había hecho la vista gorda ante las malas acciones a su alrededor. Ahora, con su carrera y reputación en ruinas, se preguntaba si había una salida en la comunidad. Angela organizó una reunión del ayuntamiento para abordarlos acontecimientos recientes. La gente se reunió en el centro comunitario local, ansiosa por discutir cómo avanzar y garantizar que el sistema de justicia funcionara de manera justa para todos. Como Angela inclinamos el escenario, la sala quedó en silencio. Hemos logrado una victoria significativa hoy, pero nuestra lucha no ha terminado. Ella comenzó. Esta carta nos recuerda que todavía hay desafíos por delante. Debemos permanecer vigilantes y continuar presionando por la verdadera igualdad y transparencia. Rebecca se acercó al micrófono agregando su voz al mensaje de Angela. Investigaremos esta amenaza a fondo. Nadie debe sentirse inseguro. Cuando buscamos justicia juntos, podemos crear un sistema que proteja y sirva a todos los miembros de nuestra comunidad. Por igual, la reunión estuvo llena de discusiones apasionadas y planes viables. Las ideas fluyeron libremente, desde aumentar la supervisión comunitaria de la policía hasta implementar capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los oficiales. El sentido de unidad y determinación era palpable, dando a todos la esperanza de un futuro mejor. En los días que siguieron, Angela y Lisa trabajaron estrechamente con Rebecca y otros líderes comunitarios para descubrir la fuente de las amenazas. Recibieron apoyo de activistas y expertos legales que estaban comprometidos a exponer la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. Una noche, cuando Angela salía de una reunión, notó una figura oscura que la seguía. Su corazón se aceleró y aceleró el paso. Mirando por encima del hombro, la figura coincidía con la descripción de alguien que había visto cerca del recinto, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano la agarró del brazo. Te estás involucrando demasiado. La voz silbó. Retrocede o habrá consecuencias. Angela luchó por liberarse, pero el agarre era fuerte. De repente, Rebecca apareció a su lado tirando de la asaltante. Déjala ir, Rebecca, exigió con voz firme. No tienes derecho a amenazarle. El atacante vaciló y luego huyó hacia la noche, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Angela y Rebecca permanecieron juntas, ambas conmocionadas, pero resueltas. No nos dejaremos intimidar, Angela declaró. Esto solo fortalece nuestra determinación de luchar por lo que es correcto. Al día siguiente, el comité de supervisión fue noticia al anunciar una serie de investigaciones sobre las prácticas del departamento de policía. Los denunciantes se presentaron revelando casos de mala conducta y racismo sistémico que habían estado ocultos durante años. Las revelaciones fueron impactantes pero necesarias, provocando una conversación a nivel nacional sobre la policía y la injusticia racial. Mientras Angela continuaba su defensa, se dio cuenta de la importancia de la solidaridad comunitaria. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron al movimiento, unidos por el deseo de crear un cambio significativo. Las escuelas implementaron nuevos programas para educar a los estudiantes sobre la igualdad y la justicia, y las empresas locales apoyaron iniciativas para promover la diversidad y la inclusión. Reed, luchando con su conciencia, decidió presentarse. Se acercó a Rebecca confesando su propia complicidad en las malas acciones del departamento y ofreciéndose a ayudar a exponer la corrupción desde adentro. No puedo deshacer lo que he hecho, pero quiero arreglar las cosas, admitió. Rebecca escuchó, sopesando cuidadosamente los riesgos y beneficios. Su cooperación podría ayudarnos a lograr el cambio que necesitamos, dijo pensativamente, pero debe comprender las consecuencias de sus acciones. Reed notó que estaba decidido a expiar su pasado. Juntos comenzaron a desentrañar la enmarañada red de corrupción, descubriendo evidencia que implicaba a varios oficiales de alto rango. La información fue invaluable y con el conocimiento interno de Reed las investigaciones ganaron impulso en el centro comunitario. Angela recibió otra carta anónima. Esta vez contenía información detallada sobre las próximas amenazas y planes para socavar el movimiento. Estaba claro que la oposición estaba organizada y dispuesta a hacer todo lo posible para mantener el status quo. Angela compartió la carta con Rebecca y el comité superior. Que necesitamos estar un paso adelante. Ella dijo firmemente que nuestra misión es demasiado importante para dejar que el miedo dicte nuestras acciones. El comité implementó nuevas medidas de seguridad, asegurando que todas las reuniones estuvieran protegidas y que los miembros estuvieran conscientes de los riesgos potenciales. También aumentaron su presencia en las redes sociales, usándolas como una plataforma para compartir su mensaje y obtener el apoyo de una audiencia más amplia. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía la presión sobre el departamento de
Policía. Para reformarse se realizaron auditorías independientes que revelaron problemas generalizados que debían abordarse. El público exigió rendición de cuentas, y los funcionarios se vieron obligados a tomar medidas para restaurar la confianza. Una tarde, Angela recibió una invitación a hablar en una conferencia nacional sobre justicia e igualdad. Fue una oportunidad de compartir su historia e inspirar a otros en todo el país. Emocionada pero nerviosa, aceptó sabiendo que su voz podría marcar una diferencia más allá de su propia comunidad. Al mismo tiempo, Lisa descubrió una pieza crítica de evidencia que vinculaba a varios oficiales con una red de corrupción y encubrimientos. El descubrimiento fue un gran avance al proporcionar la prueba necesaria para responsabilizar a los responsables. Presentó los hallazgos a Rebecca, quien inmediatamente tomó medidas para incorporarlos a las investigaciones en curso, como el caso contra el Departamento de Policía. Advanced Reed se convirtió en un testigo clave. Su testimonio arrojó luz sobre el funcionamiento interno de la corrupción y ayudó a condenar a varios oficiales que habían evadido la justicia durante mucho tiempo. La comunidad observó cómo giraban las ruedas de la justicia y finalmente vio el progreso después de años de lucha. Llegó la conferencia nacional y Angela se paró frente a una gran audiencia compartiendo su viaje sobre la importancia de luchar contra el racismo sistémico. Sus palabras resonaron profundamente, inspirando a los asistentes a continuar con sus propios esfuerzos para crear una sociedad más justa. En casa, la ciudad vio cambios tangibles. Se implementaron nuevas políticas dentro del Departamento de Policía, enfatizando la transparencia, la rendición de cuentas y los programas de capacitación sobre participación comunitaria. Renovado para abordar el sesgo implícito y promover la competencia cultural entre los oficiales. Reed, ahora un denunciante, trabajó en estrecha colaboración con los defensores de la reforma de las fuerzas del orden para garantizar que los cambios fueran efectivos y duraderos. Su cooperación no solo ayudó a brindar justicia, sino que también sirvió como catalizador para futuras reformas dentro del departamento. Una noche, mientras Angelo reflexionaba sobre el progreso logrado, recibió otra carta. Esta era diferente, no había amenaza, solo gratitud. Gracias por su coraje y determinación, ha marcado una diferencia para todos nosotros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Angela mientras leía el mensaje. Era un recordatorio de lo lejos que habían llegado y las vidas que habían tocado en el camino. Miró a su alrededor, a su comunidad, viendo los cambios positivos y la esperanza que ahora llenaban sus corazones. El movimiento había crecido más allá de las expectativas de cualquiera, fomentando un sentido de unidad y propósito. La gente continuó abogando por la justicia, inspirada por la resiliencia de Angela y el esfuerzo colectivo para desmantelar el racismo sistémico. La ciudad comenzó a sanar paso a paso, construyendo una base para un futuro más equitativo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el impacto del veredicto y las acciones posteriores se hicieron evidentes. El Departamento de Policía, una vez un símbolo del miedo y la depresión, comenzó a transformarse en una institución que realmente servía y protegía a todos sus ciudadanos. La confianza de la comunidad se reconstruyó lentamente y los vínculos entre las fuerzas del orden y los residentes se fortalecieron. La historia de Angela apareció en numerosas publicaciones que resaltaban la importancia de luchar contra la injusticia. Se convirtió en un faro de esperanza, animando a otros a hablar y luchar por sus derechos. Su asociación con Rebecca y los líderes de la comunidad demostró el poder de la colaboración y la solidaridad para superar la adversidad. Un domingo por la tarde, Angela recibió una invitación para unirse a un grupo de trabajo nacional dedicado a la reforma policial. Fue un honor que reconoció sus esfuerzos y experiencia. Entusiasmada por la oportunidad de influir en el cambio a mayor escala, ella aceptó sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar. Mientras Angela se preparaba para su nuevo rol, se tomó un momento para agradecer a quienes habían apoyado su viaje. A Rebecca y los miembros de la comunidad se habían convertido en una familia. Su apoyo inquebrantable fue fundamental para lograr la justicia. Juntos, habían creado una alianza que inspiraría a las generaciones futuras a continuar la lucha por la igualdad y la equidad. Reed, ahora trabajando junto con los defensores de la reforma, encontró un sentido de propósito en su redención. Se dedicó a asegurar que nadie más sufriría de la manera en que Angela lo había hecho, usando su conocimiento para prevenir futuras injusticias. Su transformación fue un testimonio de la posibilidad de cambio incluso en las circunstancias más oscuras. La ciudad, una vez empañada por la discriminación y el miedo, comenzó a prosperar como un modelo de policía progresista y compromiso comunitario. Los cambios implementados sentaron un precedente para otras ciudades a seguir, desencadenando un movimiento a nivel nacional hacia prácticas de aplicación de la ley más equitativas y justas. Al final, el viaje de Angela Brooks, Lisa, Rebecca e incluso el detective Reed demostraron el poder del coraje, la resiliencia y la unidad frente a la opresión sistémica. Su historia fue un recordatorio de que el verdadero cambio es posible cuando las personas se unen para luchar por lo que es correcto. Allanando el camino para un futuro más brillante e inclusivo para todos. Celebramos historias de todos los orígenes y nuestro objetivo es compartir contenido positivo y respetuoso. Nos mantenemos firmes contra el racismo, los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo.
Gracias por apoyar la inclusión.